aquí tenemos el índice de contenido. Primero vamos a ver un poco la parte de threat hunting, qué es el threat hunting, qué hace un threat hunter, cómo lo hace, ¿vale? Un poco de qué herramientas se ayuda, cuáles son sus principios, un poco el ciclo práctico, ¿vale? Porque el threat hunting lo que tiene es que utiliza un montón de herramientas distintas. Entonces vamos a ver un poquito la parte teórica, cómo sería una pequeña simulación de cómo sería buscar una herramienta, ¿vale? Luego vamos a ver la parte de forense, que es cuando un threat hunter encuentra una amenaza y inicia el proceso de respuesta. Es decir, cuando tenemos un incidente, qué hacemos con el incidente, cómo lo resolvemos, cuándo mitigamos, un poquito toda esa parte teórica. Y al final de todo vamos a hacer una parte de demostración, donde os voy a enseñar una herramienta, bueno, el resultado de una herramienta forense, que sería en este caso un triaje. Voy a enseñaros un ejemplo de cómo encontraríamos en esa herramienta una amenaza y después vamos a tener un turno de preguntas, ¿vale? De todas maneras, tanto al finalizar la parte de threat hunting como al finalizar la parte de decir, voy a hacer un pequeño stop por si alguien quiere hacer alguna pregunta y si no, luego al final tenemos un turno de preguntas. Threat hunting. ¿Qué es el threat hunting? Muy sencillo, ¿vale? El threat hunting es el proceso donde nosotros buscamos de forma proactiva e iterativa a través de todos los recursos de nuestra empresa, en este caso serían tanto redes como equipos, amenazas avanzadas que las herramientas de seguridad, antivirus, EDR, proxies, firewalls, no pueden detectar y erradicar por sí. Esto que puede parecer un poco raro, en realidad es lo más común, ¿vale? Una herramienta antivirus, por ejemplo, tiene una efectividad del 30% sobre las amenazas totales. Entonces, el otro 70% suelen ser amenazas que estas soluciones o no pueden detectar o detectan de forma reactiva. Es decir, ocurre algo, la gente se infecta, alguien por fin envía una muestra a un laboratorio, el laboratorio lo analiza, detecta que es un malware y lanza una firma para bloquear. En todo ese tiempo lo que ocurre es que la gente se infecta, tiene un montón de afectación en el servicio, según la amenaza que sea, por ejemplo, si fuera un ransomware, pues nos cifraría los equipos y al final ya se detecta. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es adelantarnos a esas herramientas de seguridad, las utilizamos de forma activa, con la información que nos dice, oye, puede estar pasando algo, pero no estoy seguro, o con otro tipo de información como, está pasando esto, pero yo no te puedo decir si es bueno o malo, y nosotros lo que hacemos con eso es tratar de determinar si hay un comportamiento malicioso antes de que la herramienta antes de que los malos consigan llegar a la fase de impacto, ¿vale? La fase final. ¿Por qué es importante el threat hunting? Cuando nosotros hablamos de ciberseguridad defensiva, ya lo que sería la parte de Blue Team, tenemos un problema. Y es que todos los roles están orientados a la seguridad perimetral, es decir, tenemos un perímetro que vamos a defender alrededor poniendo un montón de barreras, o tenemos la parte de decir, la parte de forense puro. La parte de forense puro lo que nos dice es, ha pasado algo, he tenido un impacto, me he enterado, a veces incluso por las noticias, y una vez que me he enterado, llamo a unos profesionales para que detecten el malware y lo eliminen, ¿vale? Esto es un pequeño problema. ¿Por qué? Porque siempre trabajamos detrás del malware. Es decir, el malware nos afecta, tenemos una afectación en el servicio, tenemos un robo de datos, tenemos equipos cifrados, según la amenaza tenemos un impacto u otro. Y esto lo que ocurre es, si trabajamos siempre reactivamente, si trabajamos siempre por detrás de los malos, vamos a tener el problema de que siempre nos van a afectar. Nunca vamos a poder ir por delante. Por ejemplo, si es un banco y va por detrás de los malos, el problema que va a tener es que le van a robar dinero, ¿vale? Unas referencias internacionales, un paraíso fiscal, el dinero ya no se puede rastrear. Por eso, en el threat hunting lo que nosotros tratamos es de ir por delante, ¿vale? Un threat hunter tiene básicamente dos tareas, es encontrar bichos, digamos así a grosso modo, encontrar malware antes de que ese malware pueda tener una afectación real y por otro lado emitir recomendaciones de seguridad. Es decir, yo he encontrado esto que puede ser malo o no y este comportamiento que puede ser malo o no, yo te digo que para mitigarlo o para erradicarlo tienes que hacer esta serie de políticas o utilizar esta serie de herramientas, ¿vale? Antes de que una verdadera amenaza pueda explotar eso, ¿vale? Muchas veces lo que hacemos los threat hunters es encontramos un indicio, intentamos explotarlo como si fuéramos a veces un reptil, es decir, intentamos verificar si eso realmente es malo. Por ejemplo, una mala configuración de un servidor de correo que no tenga autenticación de los usuarios, nosotros ¿qué haríamos? Nos conectaríamos al servidor de correo, intentaríamos enviar un correo y si vemos que lo envía, iniciaremos una notificación diciendo hemos encontrado esto que es vulnerable. ¿Cómo lo hemos encontrado? Porque había una aplicación intentando conectarse aquí y esa aplicación nos ha llevado a pensar que esto podía ser vulnerable y a raíz de ahí nosotros hemos iniciado una notificación diciendo esta aplicación no es mala,
para intentar hacer este comportamiento es realmente peligroso. ¿Por qué? Porque si en vez de una aplicación que a lo mejor es corporativa, que está hecha ad hoc, bajo demanda, lo hace un malo, puede utilizar nuestro servidor de correo para enviar phishing a todo el mundo, como si fuéramos nosotros. ¿Vale? Puede enviar phishing a nuestros contactos, a proveedores, a clientes, y eso podría causarnos un problema de imagen, un problema de confianza, hacernos salir en la televisión, GDPR, ¿vale? Todo ese tipo de pequeñas cosas que nos pueden hacer bastante daño, ¿vale? ¿Qué diferencia tenemos nosotros con el Red Team? Primero que nosotros no estamos en la parte de ataque, o sea, nosotros normalmente no probamos las amenazas, nosotros donde estamos es en la parte de observamos lo que se realiza, observamos cuánto se realiza y a raíz de ahí tanto bloqueamos si podemos y si no emitimos una alerta. Esa alerta luego se puede gestionar mediante un departamento de seguridad normal, es decir, la gente que tenga un departamento de seguridad, o la puede hacer un equipo de respuesta de incidentes. Vamos a verlo ahora después porque según el caso puedes hacerlo uno. ¿Qué nos diferencia con un Red Team? El Red Team lo único que hace es que llega allí y se le dice, este va a ser tu entorno, tu cuadradito de trabajo, estas son las máquinas a las que puedes tocar y estas son las que no. Lo que hacemos en el threat hunting simplemente es observar. Entonces, si a mí me viene una amenaza por un proveedor, yo lo puedo ver. Yo puedo ver que se está entrando por una VPN, con un proveedor, que viene de por aquí, con este IP de origen, con este usuario, con estos permisos. Un Red Team no. Un Red Team no puede llegar y atacar a la VPN de un proveedor para ver si también podría. ¿Vale? Muchas veces tampoco siquiera se puede mover por países. Si tenemos una empresa que está en varios países, normalmente la auditoría solo alcanza un país, no es una auditoría global, porque llevaría demasiado tiempo. Con un threat hunting, sí, nosotros normalmente podemos movernos. Podemos ver lo que pasa en este país, pero si se mueve a otro país, podemos decir, oye, ¿me puedes pasar los logs de esta máquina que está en este otro país? ¿Por qué? Porque eso a mí me puede interesar. ¿Vale? Entonces, normalmente no tenemos esa limitación que podría tener un red team y eso nos da una ventaja estratégica. Sobre todo cuando las amenazas son avanzadas, que es para un poco lo que sí debe pensar. Es decir, un Emotet, bueno, sí, un Hunter podría ser su labor. Pero nosotros realmente lo que solemos ir a amenazas muy avanzadas. Es una amenaza muy avanzada. Un Lazarus Group que te quiere robar dinero, una PT28 que te quiere robar secretos de Estado. Ese tipo de amenazas. Normalmente también los entornos donde un Hunter se mueve suele ser la gran empresa. Así siempre la gran empresa. Empresas libres, empresas internacionales, que se mueven en un montón de países, empresas que hacen ingeniería. Estas a lo mejor no son tan grandes, pero realmente si una empresa hace ingeniería y esa ingeniería vale cientos de miles de millones, le interesa tener un threat hunter que pueda estar observándola. Este es el ciclo de threat hunter. Básicamente lo que hacemos los threat hunters es este ciclo todo el día, ¿vale? Primero creamos una hipótesis. Después la investigamos, utilizando tanto herramientas como técnicas. Después descubrimos nuevos patrones y TTPs. TTPs son las siglas de táctica, técnica y procedimiento, ¿vale? Y al final lo que hacemos es una analítica. Intentamos automatizar lo que podemos y lo que no podemos simplemente es documentar. Esto pasa aquí, hemos encontrado esta vulnerabilidad, se ha reportado esta alerta con tal, hemos creado estas reglas de detección o esta hipótesis es correcta, por lo tanto la almacenamos en nuestra base de datos de hipótesis para seguir buscándola en otros clientes. Según el entorno se puede hacer una web, ¿vale? Ahora vamos a ver más adelante, como decía, de forma un poquito práctica, este ciclo de threat hunting llevado ya a la técnica, es decir, cómo lo hace. Los threat hunters tenemos varias herramientas para ayudarnos a entender qué es importante y qué no es importante, ¿vale? La primera es esta, la pirámide del dolor. Esta pirámide la hizo un ingeniero de Microsoft hace varios años y lo que nos describe esta pirámide es cuán difícil es para un atacante cambiar cualquiera de estas cosas, ¿vale? ¿Cómo es de difícil cambiar el hash de un archivo? Pues es algo trivial, es lo más fácil. Con editar mínimamente el código, con que cambie un solo bit, ya el hash cambia completamente. ¿Cómo es de difícil cambiar una IP? Es algo fácil, ¿vale? Es algo que pueden comprar otra IP en un momento, con bitcoins, nadie se entera y se mueve rápido. Un nombre, un domain name, lo mismo. ¿Vale? Un nombre de dominio se puede cambiar relativamente sencillo. Se compra otro dominio, vale 7-8 euros, por ejemplo, un dominio.es, se puede comprar fácil. Un artefacto, lo que sería una muestra de malware, o un comportamiento de red, ¿vale? Una muestra de red, también. Es ya un poquito más difícil, pero realmente si quieren lo pueden cambiar ya con un poquito más de dificultad. Una herramienta, por ejemplo, ¿qué es una herramienta? Como es el Python, un Lisan, un Mimikat. Las herramientas ya es más difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces las herramientas son lo que hay. Es decir, o la usas o no la usas. Si el atacante es muy avanzado, ya hablamos de, digamos, los mejores del mundo casi, lo que podrían hacer es sacar una parte de una herramienta, por ejemplo, Mimikat, e integrarla en su propio. Pero esto es muy raro de ver y es un comportamiento que ya estamos hablando de nivel país, casi guerra híbrida, ¿vale?
sería ya, no sé, lo que está pasando ahora mismo entre Estados Unidos e Irán, ¿vale? Pues ya llegaremos a ese nivel de dificultad. Y lo más difícil de cambiar de todo son las TDP, ¿vale? Las tácticas y técnicas y procedimientos. ¿Por qué? Porque al final los atacantes son personas. Entonces es un punto muy vulnerable. ¿Por qué es el punto más vulnerable? Porque las tácticas, técnicas y procedimientos es la forma de trabajar. Todos tenemos una forma de trabajar. Y nuestra forma de trabajar es lo más difícil de cambiar. Si yo tengo unos conocimientos que están muy orientados a redes, normalmente mis TTPs estarán orientados a redes. Entonces, ¿yo qué haré? Network sniffing, insertaré drivers corruptos en las tarjetas de red de mis víctimas. Por ejemplo, si yo soy un experto en sistemas operativos, pues a lo mejor lo que voy a hacer es directamente atacar a los usuarios con más permisos, intentar meterme con una parte del kernel. Según la forma de trabajar de cada uno o de cada grupo, ¿vale? Ahora en la parte de APTs, cuando me pare un poquito más lo veremos, es muy difícil cambiar, ¿vale? Entonces, esta parte que es la más difícil de cambiar, porque también se puede cambiar, normalmente más que cambia la mejora, ¿vale? Lo que hacen es que añaden nuevas técnicas. La veremos ahora. Siguiente punto que tenemos es el Mitre Attack Framework, ¿vale? El Attack Framework es es lo que es, ¿vale? Es una tabla donde tenemos arriba en gris las tácticas y debajo de las tácticas tenemos las técnicas. ¿Esto para qué nos sirve a los defensores? Incluso les sirve a los atacantes. Esto nos sirve a nosotros para delimitar qué se puede hacer y para qué sirve, ¿vale? Veamos un ejemplo. Si nos vamos a la primera columna, que sería Initial Access, y vemos un Speed Phishing Link, ¿qué es un Speed Phishing? ¿Vale? Un Speed Phishing Link es cuando a mí me llega un correo y me dice, haz clic aquí para, no sé, para que te dé 50 euros, o para que tu primo nigeriano te regale un viaje gratis al Congo, ¿vale? Pues eso sería un Speed Phishing Link, cuando a mí me llega la amenaza en un correo donde yo tengo un enlace que tengo que pinchar. Si cogemos justo la de arriba, la Speed Phishing Attachment, esa sería lo contrario. Cuando nos llega el correo, en vez de tener un link, lo que tenemos es una adjunto, ¿vale? Normalmente es un documento de Office, típico documento de Office con macro. Entonces lo que va a decir es, mira, te he mandado esta factura que me habías pedido durante 3 meses, bájatela, ejecuta el documento, carga las macros y verás lo que te tengo que decir. Normalmente esta macro en realidad es un código Visual Basic Script. Ese Visual Basic Script es malicioso, suele traer un PowerShell, ese PowerShell va a ponerse, a partir de ahí empieza toda la cadena de información. El Mitre Attack no solo nos permite un poco mapear lo que se hace, sino además nos permite luego delimitarlo. Es decir, cuando nosotros tenemos que hacer un informe tanto técnico como ejecutivo, podemos decir, esta amenaza ha pasado por estas tácticas y por estas técnicas, ¿vale? Una amenaza puede pasar por una o más tácticas y por una o más técnicas, dentro de la misma táctica o dentro de distintas. Por ejemplo, si cogiéramos Emotet, Emotet suele venir con un Speed Phishing Attachment, pero luego la parte de ejecución se mueve mucho, ¿vale? Aquí no me cabía la tabla entera de Mitre, bastante más larga, normalmente es más o menos el doble. Y en la parte de execution, que es donde más se suele mover Emotet, tendremos, por ejemplo, PowerShell, pero también tenemos ejecución through API, que aparece ahí. Tenemos también compile HTML5, ¿vale? Según cada muestra, según cada artefacto, puede utilizar una o varias. Una misma amenaza nos puede venir por un método u otro, ¿vale? Nosotros al final lo que tratamos de hacer con Mitre es mapear el ataque. Es decir, si yo sé que tengo una amenaza y esa amenaza, por ejemplo, utilizo en un caso real. Por ejemplo, el caso de Cadena Ser, el caso de Vodafone o el caso de Prosegur, nosotros recibiríamos ese motet con un Speed Phishing Attachment. En la segunda fase podríamos tener pues, un PowerShell o scripting o la técnica de WMI, ¿vale? De Windows Management Interface. Después de eso, iríamos a la siguiente fase, que sería cuando ese motet se baja otro malware más. Ese otro malware normalmente es un tripo. Ese tripo sigue moviéndose, hace una persistencia, normalmente por un servicio, una tarea programada. Después, escala privilegios. Cuando escala privilegios, lo que suele hacer es conseguir las credenciales del administrador local de esa máquina y a partir de ahí evade ya las defensas, se baja RIU y ya se mueve directamente a la fase, ¿vale? O sea, un ataque no tiene por qué pasar toda la fase. Por ejemplo, el RIU lo que hace es que una vez que ya tiene credenciales, se va moviendo, se conecta a todas las máquinas que puede por SMB, copia su exe, lo ejecuta y empieza a cifrar, ¿vale? Por ejemplo, la parte de recolección no la hace. La parte de movimiento lateral sí la tiene que hacer. La parte de command and control y exfiltración tampoco. ¿Por qué? Porque estos malware lo que van a hacer realmente es una infección. Es decir, ellos te van a infectar
y lo que no quieren es que tú puedas librarte, ¿vale? Entonces, esa parte de command and control o de filtración que va muy orientada a las amenazas APT o a las amenazas que son muy específicas cuando a ti te quieren robar información, por ejemplo, en esta cadena de Motet, Treatbot y Ryuk no la tendría, ¿vale? Podemos saltar directamente de la fase de movimiento lateral a la fase de impacto. En Mitre, la fase de impacto está delimitada por el daño que nos puede hacer, ¿vale? Normalmente el daño es o pararnos el servicio, ya sea, por ejemplo, una presa, o matarnos un disco duro en un equipo bancario, ¿vale? O el servicio que sea. En la fase de impacto no se tiene en cuenta el coste, por ejemplo, de perder los planos del diseño de un barco o el diseño de un avión, ¿vale? Esta parte no la tenemos aquí. Pero eso, por ejemplo, sería el impacto más grave que puede tener casi cualquier empresa, es perder la información más confidencial que tiene, ¿vale? En ese caso, por ejemplo, si nos vamos a la parte más de gobierno, en vez de la parte de empresas, ¿cuál sería la fase de impacto? Pues es que a mí me roben, por ejemplo, información confidencial sobre los planes que yo tengo de negociación con otros países o de nuevas leyes antes de que salgan, que pueda ser utilizada por los medios de comunicación para intentar atacar, ¿vale? Según el entorno donde estemos, la fase de impacto es distinta, ¿vale? En Mitre solo aparece la fase de impacto que está más orientada a la técnica, es decir, a lo que nosotros vamos a ver en una organización, ¿vale? Tanto en redes como en sistemas. Principios del Hunter, ¿vale? Los Hunters estamos todo el día aprendiendo porque lo primero es que nunca lo podemos saber todo, es imposible. Una sola persona no puede abarcar todo el conocimiento del Hunter. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos saber de redes, de sistemas, de análisis de malware, de forense, de threat intent, necesitamos saber de 1000 cosas. Y todas esas cosas, pues no podemos saberlo todo de todas. Entonces intentamos saber un poco de todas y las que más utilizamos sabemos más. Por ejemplo, normalmente hay mucho más sistemas Windows que sistemas Linux. Entonces, donde nosotros ponemos el conocimiento de saber cómo funcionan las amenazas es el sistema Linux, ¿vale? La persistencia, las caracteres de privilegios, el movimiento lateral, los protocolos, nos orientamos más a eso que a lo que no podemos hacer. Segundo, si estamos haciendo el trabajo que puede hacer una máquina, no estamos haciendo el hunting. El hunting tiene que ser activo. Tú tienes que ir, tienes que buscar algo y ese algo que tú busques tienes que tener una evidencia. Es decir, si una máquina puede llegar y hacer todo el ciclo de threat hunting, en realidad no estamos haciendo hunting, lo está haciendo la máquina. Entonces a nosotros ya no se nos necesitaría. La máquina lo que nos hace muchas veces es una fase de threat hunting. Es decir, ellas ya tienen comportamientos, todo está orientado al machine learning y a la inteligencia artificial y muchas veces lo que nos hacen es nos ahorra una fase de trabajo. Es decir, nosotros no tenemos que tener una hipótesis e ir a validarla, sino que la máquina ya tiene una serie de hipótesis cargadas y está todo el día intentando validarlas con los datos que tiene. Cuando la encuentran, nos lo da, ¿vale? Luego tendríamos el otro enfoque que sería el enfoque SIEM. El enfoque SIEM sería cuando ya acabado de hacer el ciclo de threat hunting, creo una regla en el SIEM diciendo si pasa esto, esto y esto de esta forma en este tiempo, reportame una alerta. Porque yo ya he hecho un ciclo de threat hunting, sé que esto si salta va a ser mínimo sospechoso o ya directamente malicioso, por lo tanto ya lo automatizo y eso ya no es threat hunting, eso es threat monitoring. Threat monitoring es cuando yo ya tengo automatizado el ciclo de hunting y lo único que tengo que hacer es esperar a que me vengan los eventos de una herramienta de seguridad normalmente con la información que yo necesito saber para ver si ha pasado algo mal, ¿vale? Después, los grupos APT, que suelen ser los mejores atacantes y suelen estar casi siempre debajo de la estructura de gobiernos, aunque en algunos casos pueden ser organizaciones criminales, mafias o grupos de hackers organizados, ¿vale? Activistas, ¿vale? Y demás, siempre van por delante de las técnicas conocidas. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo os enseño Mitre y veis, no sé, 15 tácticas de ejecución, los mejores siempre están intentando hacer alguna nueva. ¿Por qué? Porque si no aparece en Mitre, mucha gente no lo conoce. Si no lo conoce, van por delante. Porque no saben que ellos están haciendo algo que los defensores no sabemos qué es más, ¿vale? Entonces, Mitre está muy bien como referencia, pero cuando ya llevamos un tiempo en el mundo de threat hunting, normalmente tenemos que ir más allá, ¿vale? Un pequeño paréntesis. Los que estáis aquí, muchos probablemente o todavía no estáis trabajando o estáis trabajando en vuestros primeros trabajos. Normalmente cuando empezamos en este mundillo siempre se empieza en monitoring, ¿vale? Lo que sería hacer monitor. Con el tiempo ya uno va adquiriendo práctica y conocimientos y suele subir ya a la parte de ceja, ¿vale?
Más cosas. La caza, lo que nosotros llamamos la caza comúnmente, no es un proceso matemático. Hay días que llegas y lo encuentras todo y hay días que lanzas 50 hipótesis y no encuentras absolutamente nada. Esto también depende un poco del entorno, de la madurez. Siempre se encuentra algo, esto es como el red team, siempre vas a acabar ganando, pero hay días que son muy buenos, hay días que son normales y hay días que son... No es matemático, no todos los días llegas, lanzas esto y dices, ah, mira, 50 hits nuevos con esta técnica, ¿vale? A veces hay que tener un poco de paciencia y hay cosas que muchas veces no podemos, ¿vale? Por ejemplo, si nos volvemos a Mitre, hay técnicas en la fase de escalación de privilegios que no son fáciles de ver. Por ejemplo, no es fácil de ver un DLL orden hijacking, ¿vale? No es fácil de ver. Porque esas DLL suelen ser complejas, están muy bien hechas, se suelen aprovechar de alguna vulnerabilidad para que otra aplicación las cargue. No es algo trivial. Entonces, hay cosas que se ven muy bien y hay veces que uno debe de dejar una técnica o porque con las herramientas que tiene no puede verlo o porque es muy difícil realmente que con los resultados que él obtiene distinguir el trigo de la paja y tenemos que ir a una siguiente fase. Para nosotros ganar necesitamos encontrar al mano antes de la fase de impacto, en cualquier técnica. Me da igual que sea el correo con speed phishing cuando entra que cuando está empezando a conectarse con el servidor de monitoreo, ¿vale? Que sería, por ejemplo, commonly used port, ponerse un proxy, ¿vale? O cualquiera de estas. Cuando nosotros le encontramos, si lo encontramos muy al principio, podemos hacer mitigación directamente. Si lo encontramos en la fase de command and control o de filtración, ya tenemos que ir hacia atrás, es decir, tenemos que iniciar un poco ese proceso de iniciar response para detectar el malware que está haciendo esa conexión, si hay otras muestras, en qué equipos están, ¿vale? Porque normalmente el malware no llega y se distribuye a todo el mundo. Cuanto mejor es el malware, en menos sitios está. Normalmente van los usuarios clave. Los usuarios clave suelen ser el secretario de alguien importante, un servidor de archivos que almacena información confidencial, ¿vale? Ese tipo de, las pasarelas de correo son muy jugosas, ¿vale? Ese tipo de medios es donde nosotros solemos encontrar lo bueno. Luego tenemos malware para andar por casa, como decíamos, un río, que lo único que quiere es distribuirse, ¿vale? Lo único que quiere es crecer, crecer y crecer, llegar a todos los equipos y cifrarlos. Hace poco hubo una variante de Ryu que era un poco retorcida, porque su objetivo no era llegar y cifrar todos los equipos de usuarios. Era, entraba en un equipo e intentaba moverse directamente al domain control, ¿vale? Al Active Directory. Lo que quería hacer luego era cifrar el Active Directory, porque al igual que pasa en la parte de Red Team, si ellos llegan al Active Directory y lo cifran, se acabó la... Es decir, una empresa sin su Active Directory normalmente no puede trabajar. Casi diríamos que hasta tiene que cerrar. ¿Por qué? Porque tienes usuarios, contraseñas. Entonces, si dejas al Active Directory sin servicio, normalmente dejas sin servicio de login de usuario y además dejas sin servicio de DNS. Es decir, se acaba también la salida hacia Internet. En muchos casos, ¿vale? Y esta muestra de Ryu era retorcida por eso. Porque atacaba, aunque no era un malware avanzado, no podemos considerarlo una PT, pues la forma de trabajar sí que ese malware hacía un comportamiento avanzado, ¿vale? Hacía un comportamiento bastante retorcido. Siguiente punto. Lo normal cuando estamos cazando es cazar APTs, ¿vale? Esto, salvo que estéis en el gobierno de Estados Unidos, probablemente, que ayer les están atacando todo el día, todos los países. Lo normal es cazar troyanos y después troyanos dirigidos hacia tu proyecto. ¿Cuál es la diferencia? Que un emotet que llega a tu empresa, a la empresa del frente y a la empresa del vecino, normalmente se ve rápido, ¿vale? 24 horas o menos ya es público. Tanto los hashes como toda la información, las vacunas de los antivirus se ven rápido. Cuando viene dirigido a otra organización es un pelín más... ¿Por qué? Porque cambian lo suficiente la muestra para que no sea conocida y además atacan a los usuarios más débiles de tu empresa. ¿Qué puede ser un usuario débil? Un usuario sin conocimiento de informática, ¿vale? Una persona de mantenimiento, una secretaria, una persona que está en recepción, personas a las que sea fácil que le puedas colar, por ejemplo, un documento con macros y que cuando se den cuenta de lo que ha pasado ya haya pasado días, semanas o meses. Eso sería, por ejemplo, cuando hablamos de amenazas dirigidas. No tienen por qué ser avanzadas, pero pueden hacer mucho daño. ¿Por qué? Porque hasta que tú te des cuenta ha podido pasar mucho. ¿Vale? Otra cosa muy importante es que cuando nosotros hablamos de threat hunting, lo que nosotros nos orientamos no es a descubrir un documento con una macro, ni a sacarle el hash y decir, he encontrado este hash, lo busco en todos los sitios. Lo que más me interesa a mí es sacar las TTPs. ¿Vale? Si yo averiguo cómo trabaja Emotet, yo puedo pillar el Emotet de hoy, el Emotet de mañana, el Emotet de pasado. ¿Vale? Entonces, si cambian una IP, si cambian un dominio, si cambian un hash,
Yo, por las TTPs, voy a seguir localizándolo. ¿Por qué? Porque yo mañana vuelvo a buscar las mismas TTPs, me han cambiado el nombre del archivo, me han cambiado el hash, pero como veo que sigue funcionando igual, lo vuelvo a aceptar. ¿Vale? Por eso es tan difícil cambiar las TTPs y en muchos casos ni siquiera es posible. Muchas amenazas directamente lo que hacen los malos es vamos a hacer una amenaza nueva con distintas TTPs, la añadimos a nuestro catálogo y la empezamos a utilizar en siguientes. No es necesario para nosotros ser expertos en forense o en reversing, pero como vamos a ver ahora en la parte de decir, al final viene todo dado. ¿Vale? Sobre todo si trabajáis en empresas pequeñas, de menos de 1000 trabajadores, veréis que a lo mejor la persona que hace threat hunting también tiene muchas veces que iniciar el proceso de forense. Y en muchos casos también tiene que hacer la parte de threat. ¿Vale? Yo, por ejemplo, en Deloitte hago la parte de threat intel, la parte de threat hunting e inicio la parte de decir. ¿Vale? Pero cuando yo ya he detectado una amenaza, tengo una evidencia sólida de que eso es malo, yo aviso a un equipo de incident response y ellos son los que siguen, se van a la organización y ellos son los que siguen buscando. Si hay más amenazas, si comparten TTPs o no, y luego hacen un plan de erradicación con el cliente que lo veremos ahora. Como el proceso de caza nunca termina, nuestra labor siempre es intentar automatizar todo lo que podamos. ¿Vale? Es decir, en un proceso de threat hunting, un bucle, puede llevarnos desde 5 minutos hasta varias horas. Entonces, si yo he estado varias horas intentando demostrar un comportamiento y muchas veces afinando mi forma de buscar para poder llegar a tener lo que necesito, lo que a mí me interesa luego es automatizarlo. ¿Para qué? Para no tener que yo mañana volver a otro cliente y hacer ese mismo proceso tipo. Lo que a mí me interesa es automatizarlo todo lo que pueda, probablemente con una regla en el CIEM, y decir, esta regla en el CIEM la tengo, este CIEM, este CIEM, y entonces puedo estar trabajando en todos los clientes buscando esto sin tener que volver a pasar. Si salta, yo qué haría, aparte de este momento. Y finalmente, una cosa muy importante, esto es un tip, ¿vale? Un pequeño truco que yo utilizo en mi trabajo diario, y es utilizar las herramientas que normalmente se utilizan por los atacantes, por el Red Team, contra ellos. ¿Vale? ¿Cómo funciona esto? Yo cojo una máquina, por ejemplo, un Windows, y le digo al Windows, quiero que todos los eventos que puedas acumular en el log de Windows, los logs. ¿Vale? Quiero que todo lo que puedas recopilar, lo recopiles. O directamente me instalo Sysmon, ¿vale? Con todos los eventos activados, sin excepciones, y le digo, todo activado. Todo lo que pase quiero que se registre. Lo siguiente que hago, por ejemplo, que sería bajarme un Mimikat y probar a extraer las credenciales del LSAS, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, yo lo que voy a hacer después es, veo lo que ha hecho Mimikat, veo los eventos que ha destapado, cómo los ha destapado, porque muchas veces no solo tenemos que ver si ha saltado un determinado evento, sino cómo ha saltado en este ID, ha saltado de esta forma, o este evento luego ha llamado a este otro evento. ¿Vale? A partir de ahí yo es cuando creo mis patrones de comportamiento, y con esos patrones de comportamiento yo luego haría esa parte que os he comentado de automatización. ¿Vale? Este trabajo es un poco artesanal, es un poco complicado, pero funciona muy bien. ¿Por qué? Porque si al final cogemos las herramientas que más se utilizan y conseguimos crear a partir de ellas formas de detección, ese trabajo está hecho una vez y vale para eso. Además, muchos atacantes, sobre todo incluso en los grupos APT, que antes eran muy artesanales, ahora se están industrializando también y están utilizando esa herramienta. Es una herramienta pública, una serie de Meterpreter, Mimikat se utiliza muchísimo, desde los más aficionados hasta los malos más malos, utilizan mucho PowerShell en Python y otros frameworks de PowerShell. PowerShell, si sabemos cómo funciona de forma maliciosa, es relativamente fácil pillar. ¿Cuál es la dificultad muchas veces? No son las herramientas, es el entorno. En muchos entornos, por volumen de equipos o por capacidad de las herramientas que tienen, muchas veces no pueden tener todo eso que necesitan para detectar ciertas cosas. ¿Vale? Eso que hacen, nos ponen a nosotros una mano en la espalda y nos dicen, si no podemos detectarlo de esta forma, tenemos que ir a esta otra herramienta y detectarlo de esta otra. ¿Vale? A mí me pasó en un cliente hace poco que estábamos teniendo un montón de problemas para detectar malware a raíz del SIEM, de la plataforma donde se registraban todos los eventos de seguridad. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a saltarnos la información que lleva SIEM, por ejemplo, del antivirus, y nos vamos a ir directamente a la consola antivirus. Entonces, empezamos a hacer reglas en la consola antivirus para que cada vez que saltaba un determinado tipo de evento, nos mandara un correo. Y empezamos a hacer threat hunting a partir de los logs de la consola antivirus. En este caso, ¿qué tipo de logs utilizábamos? No voy a utilizar los eventos que me dicen he bloqueado algo. Utilizábamos los eventos que tienen casi todas las consolas antivirus, todos los antivirus, de he encontrado algo que creo que debería bloquear, pero con la configuración que tengo no lo bloqueo. Entonces, con esa premisa de debería bloquearlo, pero no lo bloqueo, y ciertas condiciones,
podemos empezar a detectar comportamientos maliciosos. ¿Vale? Este es un pequeño truco que utilizamos los threat hunters para, con cualquier herramienta prácticamente, poder empezar a trabajar y poder empezar a obtener rendimiento. ¿Cómo me hago esto? ¿Vale? Ya un poquito lo que necesitamos saber. El conocimiento normalmente, yo siempre se lo digo a todas las personas que trabajan conmigo, y es el primer principio que yo me aplico, es leer. Leer, leer y leer, ¿vale? ¿Qué tenemos que leer? En este caso lo que tenemos que leer suelen ser reportes de ataques. ¿Por qué? Porque en un reporte de ataque nos van a explicar, esto ha entrado así, con tal hash, con tal nombre de fichero, a tal usuario, y después se movió así, y esta TTP, y este otro malware, y se bajó esto, hizo lo otro, y le van a poner un montón de capturas de pantalla bonitas, muchas veces de código de malware, de cosas que hacen, patrones, ¿vale? Y con toda esa información nosotros lo que vamos a poder hacer es sacar nuevas TTPs y además aprender cómo trabaja, ¿vale? Con esto lo que vamos a conseguir es que las formas de trabajar que tienen los malos, cuando se les pilla, ya las sabemos nosotros. A partir de ahí, de eso muchas veces, si ya tenemos el conocimiento pero no tenemos la regla, podemos utilizar un reporte para hacer nuevas reglas. ¿Cómo? Viendo cómo trabaja, ¿vale? Si primero va a un documento de Office, ese documento de Office abre con Word, si después de ese Word a un PowerShell, si después de ese PowerShell abre un archivo, yo ya puedo hacer una regla con eso. Puedo hacer una regla que me diga, si encuentras un documento de Office que tenga un proceso hijo que se llame PowerShell, me detengo una regla. Y de una forma muy simple, estoy cogiendo el 60% de los malos, ¿vale? Luego veremos que los malos se hacen bastante reversos. Y todo esto ya lo complican para que muchas veces las herramientas de seguridad que también nos imitan y siguen ese tipo de comportamiento, se las saquen. Lo bueno es que si somos threat hunters, aunque se salten las reglas de la herramienta, nosotros podemos seguir. ¿Por qué? Porque a lo mejor en vez de entre PowerShell y el Word, te meten otro proceso, o te meten tres. Entonces el antivirus ya pierde esa regla de comportamiento que dice padre Word, hijo PowerShell, ya se pierde. Pero nosotros vamos a ver que se le van lanzando procesos que no valen para nada y finalmente hay PowerShell. Y ese PowerShell a lo mejor se conecta a Internet. Pues a eso es lo que nosotros vamos a hacer. Una vez que ya tengamos ese Intel, esa información de inteligencia, yo diría que ya fuera directamente a la parte de hunting, ¿vale? Y una vez que tenga la parte de hunting, ya el siguiente paso. Que muchas veces va a ser iniciar esa parte de decir. ¿Por qué es muy importante también elegir para un threat hunter? Porque muchas veces el threat hunting no es blanco o negro, es gris. Entonces, en esa escala de grises tenemos que tomar una decisión. O lanzamos una alerta o no lanzamos una alerta. ¿Vale? Si lanzamos una alerta tenemos que tener toda la información posible. Muchas veces para tener toda la información tenemos que hacer un poco de progreso. ¿Vale? Por eso, lo siguiente que tenemos que aprender, según mi experiencia después de threat hunting, eso es. ¿Vale? Tanto la parte de triaje como la parte de análisis de RAM, que la veremos ahora. ¿Qué puede ser detectado mediante técnicas de threat hunting? Absolutamente todo. ¿Vale? Podemos detectar comportamientos maliciosos, desde amenazas, ejecutables, DLL, de todo tipo. Según la herramienta con la que estemos trabajando, actuaremos de una forma u otra, ¿vale? Si nosotros solo tenemos un IPS para hacer threat hunting, por ejemplo, un Snort, un Suricata, un Grok, lo que haremos sobre todo son reglas de red, ¿vale? Intentaremos, por ejemplo, una regla sencilla sería, si detectas un fichero que ponga MZ, me recoges un PK con toda la información. Entonces, luego lo que nosotros haríamos sería ensamblar todo eso y montar ese fichero ejecutable, que luego analizaríamos. Que, por ejemplo, solo tenemos una consola antivirus, pues comentaba antes, ¿vale? Buscaríamos lo que el antivirus debería bloquear y no bloquea. Que tenemos un EDR, el EDR es un antivirus 2.0, pues buscaríamos ya por comportamiento. El EDR se basa mucho en comportamiento, relaciones padre-hijo, hashes y toda esa serie de cosas. Pues ya ahí sí podemos buscar mucho por comportamiento. Oye, si un Outlook llama a un CMD, sospechoso, ¿vale? Porque normalmente no es un comportamiento normal, que de un gestor de correo llames a una consola de comandos. ¿Vale? Eso puede ser raro. Si un Outlook se conecta a Internet, podríamos hacer un seguimiento de a dónde se conecta para ver si tiene algo raro, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué podemos detectar? Casi todo. Pero como os he dicho, depende del entorno, puede ser muy complejo utilizar unas técnicas y muchas veces nos tenemos que focalizar en otras. Los métodos más habituales de detección son mediante logs, tanto dentro de Windows como Sigma, ¿vale? En Linux utilizaríamos, por ejemplo, el Bug History para saber lo que ha hecho un usuario y luego podemos utilizar otras herramientas como Audit de Red Hat, ¿vale? Y otras herramientas. Aparte de los logs, tendríamos logs de los equipos, no solo de las herramientas, que también lo podemos utilizar. Logs de los equipos, IPS, IDS, ¿vale? Snort, Suricata, Bro,
Son los dos métodos más comunes, ¿vale? Y luego si tenemos un antivirus EDR también suele ser una fuente. Vale, esto ya es la parte práctica del ciclo de Freshland. Esto ya es, ¿cómo hago yo ese loop que os he enseñado antes? Desde que a mí se me ocurre una idea hasta que esa idea pasa a hacer una consulta en una base de datos donde yo, por ejemplo, tengo los logs de usuario. ¿Vale? Hipótesis, primer paso. Yo creo que los atacantes, para saltarse los métodos de protección, incluyen un link dentro de un documento para saltarse la regla de detección del comportamiento. ¿Vale? ¿Esto qué tipo de ataque es? Pues, si lo mapeamos con Mitre sería la táctica de 1193, ¿vale? De archivo adjunto y la 92, que es un link, ¿vale? En este caso se combina. Tenemos un archivo adjunto y dentro del archivo adjunto tengo un link, ¿vale? Normalmente esto es un documento de Word donde solo hay un enlace y dice pincha aquí para abrir esto que te mando. ¿Vale? Entonces te conectarías a la web maliciosa y ya realizaría un ataque, por ejemplo, explotando una vulnerabilidad en el navegador o introduciéndonos un JavaScript que luego ya empieza a hacer cosas, ¿vale? Explicación de lo que queremos encontrar con esto. En este caso, ¿qué queremos encontrar? Conexiones de red realizadas por procesos de hojas, ¿vale? ¿Esto cómo lo podemos ver? Pues como nombre del Word, que en este caso el ejecutable de Word se llama winword.exe, espacio, http, lo que sea, ¿vale? Eso sería lo que nosotros podríamos ver, por ejemplo, en un log de Windows o en un log de Sysmos, ¿vale? ¿Con esto qué queremos hacer? Vamos a intentar detectar, ¿vale? Estos procesos que normalmente no se conectan a Internet, que sí que se pueden conectar de manera legítima, por ejemplo, a descargarse archivos con templates o a descargarse información que sí sea legítima, ¿vale? Que sí vaya en un documento y tú le puedas dar y lo abras. Pues este tipo de esto podemos hacer un pequeño filtro para identificar. Cuando acomplejamos esto un poquito más, si os fijáis abajo, yo le digo que tengo que tener un parent image, pero además le digo que en la cadena, en el command line, tengo que tener la cadena HTTP. HTTP es para identificar que hay una conexión a Internet, ¿vale? Si hay otro tipo de parámetros no me interesa, solo me interesa si hay un HTTP. Si quiero acomplejarlo más, podría meter por debajo otro AND y decirle, en el command line me tienes que encontrar asterisco.ru, o asterisco.me, o asterisco.cc, ¿vale? Y así podría utilizar otros TLDs, ¿vale? Otros top level domain que puedan ser sospechosos, para yo filtrar un poco más, ¿vale? Un poquito más complejo. Un correo con un enlace malicioso, ¿vale? En este caso, la amenaza no es un archivo, sino que es un link dentro del propio correo. Es decir, ya no hay documento de Office, ¿vale? Por lo tanto, si yo voy a buscar Office, eso ya saldría en link, ¿vale? En este caso sería solo la técnica 1192, ¿vale? Primero voy a mirarlo de forma genérica, esto yo lo llamo una query de soporte, ¿vale? Yo esto lo hago para hacerme una idea de cómo está la organización, ¿vale? En este caso yo haría la de arriba, las URLs abiertas por Outlook, miraría simplemente conexiones desde Outlook hacia Internet y quitaría pues, los .com y los .es, que son los dos TLDs más comunes, si fuera una empresa también. Que con eso no me da nada porque tengo demasiados resultados. Normalmente demasiados resultados suelen ser más de 100, 200 por consulta. Entonces ya me voy a la de abajo. La de abajo es justo el contrario. Es decir, yo ya tengo un conocimiento en base a lo que he leído en muchos reportes de que esos TLDs son sospechosos, pues le voy a decir que me encuentre la cadena HTTP y además uno de esos TLDs, ¿vale? Esto sería ya acomplejar un poquito más toda la parte de cómo, ¿vale? Normalmente la de arriba es para hacernos una idea de lo que tenemos en la organización y en función del volumen que saquemos, lanzamos uno la abajo o la lanzamos con unos parámetros u otros, ¿vale? Y esta ya es un poquitín más compleja y es cómo funciona un emotet, ¿vale? Uno de los métodos de cómo funciona el emotet, que es ahora mismo la amenaza que está en Matterport, ¿vale? Emotet, Tripbo, la Matterport. El malware está escondido en un archivo adjunto por contraseña para saltarse las herramientas perimetrales. Si yo, por ejemplo, tengo un sandbox, que normalmente lo que hace un sandbox es se baja el archivo, lo ejecuta y si hace algo malo, él saca un informe y me lo envía. Y me dice esto es malo y lo bloquea, ¿vale? Si yo le pongo una contraseña, el sandbox ya no funciona, ¿vale? Cualquier herramienta que tenga que hacer tocar el documento ya no funciona, ¿vale? Por lo tanto, ponerle una contraseña a cualquier cosa es muy útil. Si te quieres saltar las herramientas perimetrales, ¿vale? Los firewalls, los sandbox, los IPS en algunos casos también se lo puede saltar porque normalmente también lo comprimen. Cuando le pones una contraseña, le pones una contraseña al archivo, pero también le pones una contraseña al documento RAR o zip donde lo has metido, ¿vale? En este caso es un pelín más compleja, pero vamos a seguir la misma técnica, ¿vale? Voy a buscar un proceso Outlook, yo le doy botón derecho, guardar, guardo un archivo que sea de tipo zip, de tipo RAR, de tipo 7Z, que son los tipos de compresión más habituales, y luego después lo que voy a buscar es ese archivo que yo he guardado,
si ha llamado a un CMD, si ha llamado a un PowerShell y desde la carpeta de descargas de la carpeta de archivos temporales. ¿Por qué estas dos carpetas? Porque si yo lo he guardado, de momento lo guardo en mi carpeta de descargas, en mi carpeta de mis documentos. Y si no lo he guardado, si directamente desde el propio Outlook le he dado doble clic, me ha abierto el WinZip, por ejemplo, y en el WinZip le he dado doble clic y me ha abierto el documento o directamente el script de PowerShell, porque a veces son tan cutres que meten el script de PowerShell, le cambian el icono y ya con eso mucha gente ya hace clic y cuando se dan cuenta ya está. ¿Vale? Entonces, si directamente hacen clic en el WinZip y dentro del WinZip hacen otra vez clic, eso no se guarda en la carpeta de descarga, ¿vale? Se guarda en la carpeta de archivos temporales o en la línea de caché. ¿Vale? Entonces, estos son los dos trucos donde nosotros podemos ir a buscar las amenazas. ¿Vale? Un truco que yo utilizo mucho a modo de soporte es, dime todos los exes que se han ejecutado de la carpeta de descargas, ¿vale? Que no me sale nada, me voy a temporales. Y con esas dos nos podemos hacer una idea bastante precisa de las cosas raras que podemos haber ejecutado. Una vez que sabemos las cosas raras que empezamos a ver, que han hecho esas cosas raras, han escrito en disco, en fin, en función de las herramientas hacemos unas cosas u otras. Pero entre los logs y normalmente si tenemos un EDR podemos sacar casi todo, ¿vale? Se ha hecho conexiones, se ha escrito en ficheros, si ha tenido otros procesos IFO, y a partir de ahí podemos. Vale, ¿alguna pregunta hasta aquí? Sí, lo que has dicho bueno, que se va analizando ¿hay un departamento para cada caso de la Normalmente, os pongo el ejemplo de Deloitte, casi todas las empresas, pequeñas o grandes, son iguales. Si a mí me llega una amenaza, yo hago toda la parte de threat hunting y si encuentro un documento que creo que es malicioso, lo mando a un departamento de análisis de malware. ¿Vale? Entonces esa sería la separación. Hay un departamento al que simplemente tú le das archivos que te dicen si son malos o no. Ellos ya hacen, sobre todo, análisis estáticos, lo que te da reverse, ¿vale? Desensamblar el código y leerlo. También hacen muchas veces, por cuestión de industrialización, análisis dinámico. Es decir, directamente lo meten a la sandbox y si la sandbox ya le da los resultados, pues. Lo que pasa es que lo que hacemos los trefantes es que lo metemos nosotros en la sandbox y si la sandbox no nos da resultados, ya se lo damos a ellos. Oye, mira esto, no puedo estar 5 horas haciendo ingeniería inversa a un documento porque tengo otros 50 documentos para analizar, otros 50 comportamientos. Entonces, toma este archivo, lo haces tú y luego me devuelves el ciclo. ¿Vale? Entonces, dejas eso parado y tú sigues con tu trabajo. Voy a ver si aquí alguien tiene una pregunta. Vale, se va a colgar en la web de los alumnos, ¿vale? He visto que aquí hay una pregunta, se va a colgar en la web de los alumnos. En la parte de Machine Learning, la pregunta de Oscar Bravo, normalmente lo que hace el Machine Learning es, tiene unos comportamientos que son sospechosos y esos comportamientos sospechosos le va asignando una puntuación. Entonces, cuanto más encuentres, más puntuación le das. Cuanto más puntuación tengas, se supone que más malo es. El problema que tiene muchas veces el Machine Learning es hasta que encuentra una puntuación lo suficientemente maliciosa como para bloquear, ese bicho ya ha podido hacer muchas cosas, ¿vale? Ya ha podido robar contraseñas, ha podido filtrarlas, ha podido hacer una serie de cosas que pueden realmente ya haber hecho un poco de impacto, ¿vale? ¿Veis la presentación? Vale. Decir, ¿vale? Voy a intentar pasar rápido con esto para ir a la parte práctica. El DEFIR, ¿vale? Son las siglas de Digital Forensics y Incident Response, ¿vale? Las dos cosas van unidas, es decir, tanto forense como Incident Response es todo uno. ¿Por qué? Porque la respuesta a un incidente pasa por hacer forense. Con esta disciplina lo que nosotros vamos a hacer es, una vez que un threat hunter o un SIEM a través de una regla de threat monitoring ha localizado algo, nosotros lo que vamos a hacer es iniciar ya en los equipos esa extracción de evidencias, ese ver todo lo que ha hecho, porque muchas veces con las herramientas de hunting podemos ver cosas que han hecho, pero no podemos ver todas las cosas. ¿Vale? Entonces, en esa parte es cuando tenemos que ir a desenchufar el equipo de la red, traérnoslo, sacar una imagen de la RAM, sacar una imagen del disco, ¿vale? O sacar un triaje y ya empezar a analizar todos esos datos para ver todas las cosas que hay. Luego lo veremos un pelín en detalle, pero más o menos eso es lo que podríamos hacer. Luego, aparte del incident response, hay una, vamos a llamarlo, una variante que es el incident handling. ¿Vale? El incident handling, el IH, es la capacidad que tiene una persona de gestionar un incidente. Pero cuando
Quiero decir gestionar, no quiero decir gestionar técnicamente. Quiero decir gestionar a nivel con cliente, ¿vale? Os pongo un ejemplo. En Deloitte tenemos un equipo, entonces cuando yo, por ejemplo, levanto la libre y digo aquí hay un malware y este malware es complejo, avanzado, se lo digo al cliente y el cliente dice, necesito que me mandéis un equipo de respuesta ante incidentes para que me ayude a mitigar este incidente. Van una serie de personas y esa serie de personas van personal técnico y una persona de gestión. La persona de gestión lo que va a hacer, básicamente, hablando mal y pronto, es entretener al cliente. ¿Vale? Va a hacer el nexo entre el equipo técnico, que lo único que va a hacer es dedicarse a sacar evidencias técnicas, y el cliente, que está muy nervioso, dice, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué impacto tiene? ¿Cuánto me va a costar? ¿Tengo que avisar a la prensa? ¿Tengo que avisar a la gente de protección de datos? ¿Vale? Pues, entonces, cuando el equipo técnico tiene información, se la da al incident handler, el incident handler se la da al cliente. Le dice, bien, en base a lo que he encontrado el equipo técnico, te recomiendo que hagas esto así, así, así. ¿Vale? Aquí podemos ver un poquito en esta slide qué tiene que tener un personal de decir. Pues tiene que tener capacidad de análisis de log, capacidad de análisis forense, capacidad de triaje, RAM, ¿vale? Conocimientos avanzados de redes, porque muchas veces hay que leer backups. Y en la parte de incident handling, ¿qué tenemos que tener? Habilidad de comunicación, saber priorizar, ¿vale? Tener conocimientos legales y normativos para toda esta parte de gestión, ¿vale? De normativa y sobre todo de gestión. Gestionar con el cliente, saber hackear, saber hablar bien. ¿Vale? Muchas veces se utiliza que hoy están en ello, darles tiempo, esto va bien, no te preocupes, me han dicho esto, pero no te lo tomes que no es tan como suena, ¿vale? Entonces, los dos roles, sobre todo para que los técnicos no tengan que estar con la presión de tener al cliente encima, tienen muchas veces al incidente. Cuando no hay un incident handler, normalmente el líder técnico del equipo de respuesta ante incidentes es el que hace esa labor. Hay una serie de técnicos trabajando y el jefe de esos técnicos hace la parte de incidentes. Vale. Rápidamente, en 2 slides vamos a ver el ciclo, ¿vale? Desde nuestro punto de vista, como empleados, ¿yo qué voy a hacer? Por ejemplo, en Deloitte. Lo primero que voy a hacer es preparar, ¿vale? Cuando yo tenga que ir a un incidente, yo no puedo llegar con mi ordenador y no tener herramientas. Entonces, yo lo que necesito, por ejemplo, es tener un pendrive donde yo pueda tener una herramienta para hacer análisis de RAM, es decir, volcado de RAM, y también hacer triaje, ¿vale? Por ejemplo, eso es una cosa que necesitaría. Un pendrive, un disco duro donde yo tenga esas herramientas y pueda llevarlas. Si es un equipo, clic, 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 me bajo toda la información y me voy, ¿vale? ¿Qué más podría tener? Si tengo que hacerlo de forma masiva, puedo tener script de PowerShell. Entonces, ese script de PowerShell, yo le digo a un administrador de sistemas, ejecútalo a todas las máquinas, con permiso de administración, con permiso de administrador de dominio. Ese PowerShell se conecta a todos los equipos, extrae la información que yo quiero y me la devuelve. ¿Vale? Eso es lo que haríamos en la fase de preparación, cuando nosotros nos preparamos para un incidente. Después llega la fase de análisis. Nos han alertado, vamos, y tenemos que empezar a analizar toda la información que nos da el incidente, o sea, que nos da Threat Hunter, lo que nos da la fuente externa, ¿vale? Todo lo que se sabe hasta el momento. Seguimos analizando, realizamos esa investigación y luego llegamos a la parte de contención. Contención ya es cuando tenemos las evidencias. Es decir, hay un malware aquí que está haciendo esto. Y se va al usuario y le dices, oye, no toques el ordenador. O le dices, oye, ojo con enviar correos con información sensible, porque tienes un malware que está leyendo todo lo que ves. Todavía no vamos a cortar, porque no sabemos en cuántos ordenadores más estáis. Si lo cortamos aquí, a lo mejor se da cuenta en otros ordenadores y se esconde. ¿Vale? O empieza a bajarse otro malware para liar la mano. Entonces, la contención siempre se realiza en todos los sitios a la vez. Si es un ordenador, uno, y si son 50, en 50 a la vez, ¿vale? Yo tengo clientes que tienen que hacer la contención en 80.000 máquinas a la vez. Es un proceso muy complejo. Llegar a 80.000 usuarios y decirles a la vez, os voy a cambiar las contraseñas, a partir de ahora esto es así. Es un plan de contención muy, muy, muy avanzado. Cuando ya tenemos la parte de contención lista, haríamos la parte de remove, es decir, contenemos, ¿vale? Erradicamos. Vamos a cortar. ¿Cortar qué puede ser? Si Sega hay 50 ordenadores, cojo a 50 personas de informática, le digo, tú te vas a este usuario y le quitas el ordenador tal día, tal. ¿Vale? Pero a los 50 tiene que ser a la vez. El lunes a las 2, el lunes a las 2. Se le quita el ordenador a la vez a los 50 y ya no se les devuelve hasta que no esté plataforma. Otra vez. Si tenían algo dentro, lo han perdido, ¿vale? Que tienen de backups o de lo que sea. Si tenían algo dentro, lo han perdido, ¿vale? Luego haríamos la fase de recovery. Si ha habido un impacto, por ejemplo, si tenemos un RIP, tirar de copias de seguridad, ¿vale? O formatear sistemas y luego tirar de copias de seguridad para volver a levantar los servicios que se han. La parte de recover depende mucho del incidente. Porque, por ejemplo, en un incidente donde nosotros nos roban información confidencial, la parte de recover, bueno,
Es sobre todo lecciones aprendidas, la parte de red. Vale, vamos a entrar un pelín más a bajo nivel, ¿vale? Técnicamente a bajo nivel. Bueno, aquí abajo tenemos las 6 fases, ¿vale? Detectar, responder, investigar, enriquecer, contener y erradicar, ¿vale? La primera es el área normalmente trejante, no la hace el forense, aunque el forense muchas veces va a tener que hacer trejante. ¿Por qué? Porque cuando llegas a un sitio y trejante te ha dado algo de información, tú tienes que buscar el resto de cosas que han pasado ahí, ¿vale? Entonces, el resto de cosas que han pasado ahí pueden ser más malware, pueden ser más IPs, pueden ser más hashes, ¿vale? Pueden ser una serie de información adicional. Realizaríamos toda esa investigación, ¿vale? Una vez que estamos respondiendo, y después enriqueceríamos nuestra información. Enriquecer puede ser apuntármelo todo en una libreta, pasar toda esa información a un documento, ¿vale? Que sería un documento con indicadores de compromiso que yo le facilitaría al cliente, o podría ser cualquier otro tipo de enriquecimiento que yo. Por ejemplo, el enriquecimiento podría ser decir al cliente, oye, mira, llevo 3 días aquí y ya he localizado lo que pasa. Pasa esto, así, así, así. ¿Vale? Entonces, eso sería un poco la parte de enriquecimiento. Luego haríamos la contención, ¿vale? La parte que hemos hablado de, una vez que hemos detectado con todo lo que sabemos, todo lo que sabemos sería un guión, ¿vale? Un indicador de compromiso, indicator of compromise en inglés. Una vez que tenemos esos indicadores de compromiso y los hemos detonado y los hemos buscado en toda la red y tenemos todos los equipos que han saltado, ¿vale? Ya iniciaríamos esa fase de contención, esa fase donde nosotros sabemos que esos IFs están saltando en esos equipos y preparamos un plan para responder. Y la última fase sería erradicar. Yo corto, ¿vale? ¿Qué corto? Quito equipos, cambio contraseñas. Por ejemplo, el otro día le dije a un cliente, estás en un incidente, tienes este tipo de amenaza y te recomiendo que le quites a los usuarios del equipo, los plataformes otra vez, es decir, los formatees y les vuelvas a instalar el sistema operativo, les cambies las contraseñas y luego ya se lo devuelves. Le bloqueas la cuenta de dominio, le cambias la contraseña y luego se lo devuelves. ¿Qué pasó en este cliente? Fue muy gracioso. Que el cliente hizo todo eso, lo hizo tal y como se lo solicitamos, y a la media hora del usuario tener un equipo plataformado, resulta de que había una copia del malware en una carpeta compartida, fue abriendo un documento que pensaba que era otro, en realidad no era otro, un documento JavaScript, se volvió a infectar y casualmente cuando él hizo eso, cuando él se infectó, estaba conectado a la web de un banco. Entonces, ¿qué le dijimos ya al cliente? Le dijimos, a este usuario le vuelves a quitar el equipo, le formateas otra vez el equipo, borras la muestra que está en la carpeta de red, que es esta, que está en esta ruta, le cambias otra vez la contraseña de dominio, pero ahora además le dices al usuario que entre en su banco y cambie también la contraseña de su banco, ¿vale? Porque pueden estar comprometidas, esas contraseñas pueden estar en cualquier país. ¿Vale? Entonces, si no hacemos bien la fase de enriquecimiento, lo que viene después no se hace bien, ¿vale? Si en este caso la amenaza que estaba en la carpeta de red, nosotros habíamos avisado dónde está la carpeta de red, no se contuvo bien en esa primera fase, lo que pasó es que la erradicación no se hizo bien y el cliente seguía infectado, ¿vale? En esta amenaza no era avanzada, no pasa nada. Si esto te pasa con una APT, esto te pasa con una APT 28, que está asociada a Rusia, si te pasa con una APT 33, que está asociada a Irán, una APT 20, que está asociada a China, ya no tienes esa segunda oportunidad. Porque lo que va a hacer el bicho es, o me autodestruye antes de que me pillen para que no me puedan localizar, es decir, ya me suicido, ¿para qué? Para que nadie pueda coger una muestra y analizarla y sacar los TTP, los pasos y todo lo demás. O puede hacer otra cosa, puede bajarse un ransomware, cifrar el disco y decir, ah, me has pillado, sí. Hola, soy un kamikaze y tú te has quedado sin equipo. O incluso puede bajarse otro malware y decir, me bajo otro malware, lo ejecuto, me empiezo a mover lateralmente con todas las contraseñas que ya tengo y esta copia la elimino. ¿Vale? Entonces, tenemos varias técnicas en función del tipo de amenaza. Lo más importante, si es una APT, es mejor esperar un poco a tener toda la información y realizar la contención correctamente que hacerlo antes de tiempo y que tengamos un problema. En este caso, como era una amenaza andar por casa, no pasa nada. Se cambian contraseñas y ya está. En otra amenaza más avanzada, lo que hubiéramos dicho al cliente es, esto sabemos que está en la unidad de red, no nos vale con que quite los equipos. Hasta que no quite la unidad de red, esto no se va a solucionar. Y si no quieres desenchufar esa unidad de la red, limpiar todos los archivos, un servidor de ficheros, una carpeta compartida de Windows, ¿vale? Si no quieres limpiar todo eso y luego volver a meterla en la red porque es muy crítica para ti, allá tú. Pero la contención se hace así, ¿vale? Entonces, muchas veces, según la criticidad, según las prisas del cliente y según ciertos parámetros,
técnicamente nosotros no podemos manejar, la contención puede realizarse. Que se realice mal es malo, sí, pero sobre todo es malo si la amenaza es avanzada. Cuanto más amenaza avanzada, más malo. Eso es importante que nos quede claro. Y bueno, luego un poquito más lo que os explicaba antes, ¿vale? El incident handling es el que realmente va a tratar a un cliente, incluso si está contratado así, el incident handling podría salir y dar un comunicado de prensa y salir y decir, mira, pues, soy la persona que está gestionando ese incidente, etc, etc. ¿Vale? Os he dejado también un enlace aquí abajo, el NIST, que es una institución americana que tiene un montón de enlaces súper útiles. Y una de las que tiene es un PDF donde explican toda la gestión de incidentes. Tiene también de la parte técnica, Incident Response, tiene también de buenas prácticas, la gestión y detección de malware, tiene un montón de información, ¿vale? Pero esta en concreto, la Incident Handling, me gustó mucho y es una parte bastante importante. De hecho, además, en España los perfiles de gestión están muy bien valorados. Entonces, un buen Incident Handler es difícil de encontrar y es una figura que puede estar muy bien. Ya entramos en la parte técnica más bajo nivel, ¿vale? Forensics, adquisición de datos. Cuando ya tenemos que ir a un equipo, sabemos, oye, Trehunter me ha dicho que en este equipo hay esta amenaza, ¿vale? Yo ya tengo que ir al equipo y sacar toda la información que tenga en el equipo, ¿vale? ¿Cómo voy a hacer yo esto? Lo voy a hacer de una forma muy sencilla. Primero cojo la información volátil, es decir, la información que puede borrar rápido, y después cojo la información no volátil, ¿vale? ¿Qué es volátil? La RAM, porque lo que está cargado en RAM, ahora lo subo, ahora lo quito, ahora lo borro, ahora meto esto nuevo, ahora esto se modifica en tiempo de ejecución, ¿vale? Se mueve rápido. Lo segundo que puede ser volátil es la información más relevante del equipo, ¿vale? Que es lo que sacamos con un triaje. ¿Qué sacamos con un triaje? Un MFT, sacamos el registro de Windows, sacamos las tareas programadas que hay en ese momento, sacamos los servicios que existen, ¿vale? Sacamos toda esa serie de información con un triaje. Un triaje es simplemente un resumen de lo más importante. Y que no es volátil, que no cambia muy a menudo, incluso si cambia a veces ni siquiera nos importa porque podemos seguir recuperándolo, una imagen del disco duro, ¿vale? Si el atacante borra una muestra y no la borra bien, es decir, sobreescribiendo esos sectores del disco donde tenía la muestra, a mí no me importa que la borre porque yo probablemente, cargando un poco con procesos de carving que se llama, puedo volver a reconstruir esa lista, ¿vale? Porque lo que hace Windows por defecto es, cuando le dices que borre algo, marca esos sectores en el disco como libres, pero no borra nada, ¿vale? Esa es la ventaja que nosotros tenemos en discos duros que no son de estado sólido, porque ahí la gestión es distinta y sí que se pierde información casi siempre. Pero en discos duros normales de platos, ahí tenemos esa ventaja, que la información no se borra. Muchas veces podemos ir y recuperar. Cuando hacemos un incident response, normalmente no tenemos que ir luego a juicio, ¿vale? Normalmente podemos ir rápido. Cuando vamos rápido, muchas veces la imagen del disco nos da igual. Vamos a por la información de triaje, la recopilamos, sacamos todos los IOC, sacamos toda la información que nos interesa y a otra más. Así. Si tenemos que ir a juicio, ya sí nos interesa exactamente el disco, hacerlo con una determinada buenas prácticas. ¿Para qué? Para que luego eso se tiene que presentar cargos contra una persona de la empresa o de fuera, ¿vale? Se haga bien, ¿vale? Y pueda llegar a ese juicio a tener éxito. El triaje, ¿vale? Que es un triaje ya entrando en la parte más de bajo nivel técnico, ¿vale? Pues es un proceso, normalmente utilizando herramientas, que lo que nos va a hacer es sacar la información más importante que tiene ese equipo. ¿Qué es la información más importante? Pues como podemos ver en la guía del list, eso está directamente sacado de ahí. Las conexiones de red, los usuarios que están en ese momento conectados al equipo, los procesos que se están ejecutando, los archivos abiertos, la configuración de red, la hora. La hora parece que no, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque si estoy gestionando un incidente y estoy con equipos de 7 países distintos, con distintos usos horarios, ¿vale? Esa hora me interesa. ¿Vale? Porque lo que ha pasado aquí a las 6 de la tarde no es lo mismo que lo que ha pasado hoy en a lo mejor Canadá a las 7 de la tarde. Las 7 de la tarde aquí, pues ahí puede ser otra hora distinta. Entonces la hora parece que no, pero es realmente un punto importante, sobre todo cuando estamos en incidentes de muy grande tamaño, ¿vale? Luego, otra serie de información muy importante, log del equipo, las tareas programadas, los servicios, la copia del registro, que puede ser entera o un trozo. Ahora lo veremos, lo que yo os he dejado, ¿vale? La información de WMI, que es un punto de persistencia, ahora lo veremos. El árbol de archivos de disco y el hash de todos los archivos. ¿Por qué? Porque es una forma muy sencilla de coger todos los hashes y meterlos en VirtualTotal o en cualquier otra herramienta que tengamos, ver si alguno está infectado y decir, mira, pues he sacado un nuevo IOC a partir de esto, ¿vale? La MFT,
es un Excel enorme donde el sistema de archivos registra lo que tiene y lo que no tiene, es decir, una MFT es línea 1, del sector 5 al sector 27, archivo documento.2, línea 28 a la 894, no sé, winword.es, ¿vale? Y así él va haciendo su estructura de carpeta, ¿vale? Es un Excel enorme. De hecho, si alguna vez lo tenéis que abrir, lo abriréis probablemente con Excel o con una herramienta de estilo. Y luego, bueno, ¿alguna información? Sí. Sí, es como un almacén. Entonces se tiene una serie de tablas, o sea, una serie de columnas y filas, y ahí va diciendo, tengo guardado esto aquí, tengo guardado esto aquí, tengo guardado esto. Es como si yo voy a un almacén y le digo al encargado del almacén, dime dónde está este, me dice, en el pasillo 27, a altura 3, ¿vale? Pues la MFT sería eso, sería donde nos dice pasillo 27, columna 3. Y luego el disco duro sería el resto del almacén. Y luego alguna salida que las herramientas de triaje nos suelen dar, ¿vale? Pues pasan algunos comandos de CMD, como por ejemplo el comando de hostname para traer el nombre de la máquina, que luego es muy interesante cuando tenemos que hacer una línea temporal, y algunos comandos que también nos puede dar. ¿Vale? ¿Algunas herramientas que podemos utilizar para hacer esto? Pues tenéis tres abajo, ¿vale? Bambi Raptor, IR Triage y CILR. La que a mí más me gusta es IR Triage, ¿vale? Saca mucha información, el problema es que es muy lenta. Lo mismo le pasa a Bambi Raptor, esta es igual de completa. De hecho, lo que yo os he sacado aquí está hecho con Bambi Raptor, pero es bastante lenta. Lenta que es media hora, 40 minutos, ¿vale? CILR saca mucha menos información, pero lo saca en 5 o 10 minutos. Entonces, está muy bien, por ejemplo, si queremos lanzarlo en remoto. En remoto CILR nos lo lanza, nos da un archivo de 100 megas comprimido y nos lo podemos subir a correo. Y el retriaje normalmente nos puede dar un archivo de 500 o 600 megas. Si el equipo tiene bastante información. Entonces, eso, para subirlo por red, si tengo que lanzar solo a 500 máquinas, ¿vale? Ya puede ser un proceso un poquito más complejo. Pero si podemos ir poco a poco, 2 máquinas, 5 máquinas, una alerta de una máquina, a ver si tiene algo, ¿vale? Estas herramientas nos vienen. Análisis de RAM. Todo lo que no se coge con un triaje se coge con la RAM. Y todo lo que no se coge con la RAM se coge con el triaje. ¿Por qué? Porque el malware puede estar en dos estados. O está en el disco y no se está ejecutando, o se está ejecutando. ¿Vale? Y está en el disco. ¿Qué ocurre con algunas muestras de malware? Están cifradas y no vemos lo que tienen dentro. Entonces, si no vemos lo que tienen dentro, nosotros no podemos analizar lo que tienen dentro. Entonces, ¿qué hacemos? Doble clic y que carguen la RAM. ¿Vale? En la RAM ya empieza a descomprimirse, empieza a descomprimir todo lo que tiene. Empezamos también a ver comportamientos, como empieza a llamar a determinadas DLL. Dentro de esas DLL llama a determinados métodos y empieza a hacer cosas. Entonces, si lo pillamos en la RAM, tenemos mucha suerte. Porque normalmente en la RAM lo pillamos en brazos. ¿Vale? Cuando nos bajamos la RAM, nos la bajamos entera además, por lo tanto vemos si hay algún log del evento de Windows que todavía no se ha escrito en disco, pero que ya ha pasado, lo veremos en la RAM. Si queremos saber de forma global todos los procesos que hay, lo podemos ver en la RAM. De hecho, la captura que tenéis aquí es sobre una imagen de ejemplo que yo me bajé de la página de Volatility, que es un programa para análisis de RAM. Aquí podéis ver la línea, vol.py -f, le digo el nombre de la imagen, ¿vale? La f de file name, y luego le digo el profile, ¿vale? En este caso era una imagen de ejemplo y era un siguiente. Al final le digo el comando. El comando es pslist, ¿vale? Pslist es process list. Lo único que va a hacer es listar los procesos que tiene, ¿vale? Entonces me dice la dirección de memoria donde están, el nombre del proceso, el PID, el PID del padre, que es el PPID, ¿vale? Y otra serie de información. Además me dice si está arrancado y si se ha parado o no. Una cosa muy interesante que tiene la memoria es que si yo arranco un proceso, lo ejecuto y luego se apaga, muchas veces queda información en la RAM, ¿vale? De tal manera que me puede decir, este proceso estaba activo, pero ya no está. Y con eso nosotros podemos seguir haciendo investigaciones. De hecho, tuve unos compañeros que gracias a que un usuario no apagó el equipo en 2 meses, tuvo un phishing, ese phishing luego pasó a ser una amenaza avanzada, pasó a ser una PT, y lo recuperaron, porque como él no apagaba nunca el equipo, estaba la información todavía de lo que se había ejecutado 2 meses después. Entonces, la RAM puede ser a veces un punto muy importante, porque hay cosas que dinámicamente, o sea, estáticamente, el disco no las podemos coger. No sabemos si algo es malo o no, entonces tenemos que ir arriba, ¿vale? A la RAM. ¿Qué podemos ver un poco en la RAM? ¿Vale? Lo que os he puesto aquí, pues los logs, la información que tiene cada proceso almacenada en su uso, normalmente las DLL, son del sistema o no. Con eso vamos a tener mucha información de comportamiento, ¿vale? Un proceso que llame a DLLs para generar consolas o DLLs para meterse dentro de otros procesos puede indicarnos comportamientos maliciosos, ¿vale?
librerías que utiliza un proceso, lo que es lo mismo, conexiones de red, también es muy interesante, ¿vale? En la RAM nosotros podemos meter un comando que nos diga, dime las conexiones de red que tiene ese proceso, podemos ver si se ha conectado a algún sitio, coger la IP, analizarla, podemos hacer una serie de comportamientos. Relaciones padre-hijo, ¿vale? Si en vez de PSLIs al final tenemos PSTree, nos saca lo mismo, pero hecho una. Entonces nos dice, el primer proceso, los procesos que se han ejecutado debajo, esos luego se han ejecutado debajo, nos genera un árbol genealógico, ¿vale? A partir de ahí no solo podemos ver la amenaza, sino de dónde viene. Lo que antes hablábamos de las CTPs, lo podemos ver también en esta parte de RAM con un simple PSTree, ¿vale? Y procesos ocultos y finalizados. Si yo hago control sub en Windows, hay procesos que no se ven, ¿vale? ¿Por qué? Porque el sistema no quiere que lo vea o porque un atacante está utilizando ciertas herramientas del sistema operativo para que se use, para apuntar. Pero en un volcado de RAM se puede mover. Pero cuando nosotros le pasamos un perfil, él ya no va a decir, con este perfil yo soy capaz de interpretar toda la información que hay, toda la información que hay, lo que va a hacer es decirme lo que está oculto y lo que no. ¿Vale? Entonces, por ahí tenemos más información. A ver si hay alguna pregunta hasta aquí. Supongamos que tenemos varias amenazas al mismo tiempo. ¿Qué tipo de criterio se usa para determinar en qué amenaza concentrarse? Normalmente la criticidad, ¿vale? Con la criticidad tú puedes saber cuál tienes que ir primero y cuál puedes dejar para un poquito después, ¿vale? La que te esté, por ejemplo, haciendo movimiento lateral o intentando robar credenciales suelen ser las más importantes, ¿vale? Una que simplemente esté ahí y no está haciendo nada o que simplemente se esté conectando a un command and control, esa la puedes dejar para un poquito más adelante, ¿vale? Si no veo la pantalla malamente, puedo seguir la sesión, está todo correcto. Si tenéis la presentación, incluso aunque no me veáis, yo voy diciendo por qué slide voy, ¿vale? Ahora mismo voy por la de análisis de RAM. Luego, además, hay un truco que podemos hacer en la RAM y es cuando nosotros tenemos una imagen completa, podemos decirle a la herramienta que nos vuelva un proceso. Volcarnos un proceso simplemente escoge toda la información del proceso y nos la mete en un archivo. Y ese archivo ya lo puede tratar como si fuera un exe, como si fuera un script o como fuera, ¿vale? Con toda esa información que yo tengo, yo ya puedo hacer un análisis estático, la puedo subir a bit total, o puedo hacer lo que yo quiero, ¿vale? O sea, hay un analista de malware o lo que sea. ¿Qué herramientas podemos utilizar para la extracción? Para la extracción de RAM podemos utilizar DAMIT, FTK Imagen o WinPML, ¿vale? Yo normalmente utilizo esta última. Está hecha por Google, es muy ligerita y funciona bastante bien. Luego, para análisis de esa RAM, ¿qué podemos utilizar? La más común es Volatility, de la que uso, la versión 2.6 ahora mismo. Hay otra que es Google que se llama Recall, ¿vale? Recall, que va junto con WinPML. Y luego tenemos otra más que es un poquito bastante agresiva y no es tan visual como Volatility, que sobre todo para te saca evidencia, te la mete en archivos, te saca direcciones de correo, te saca el IP, te saca cosas, te la mete en archivos simplemente, no te da nada de contexto, que se llama Bulk Stack. Si no tenemos nada de, si ninguna herramienta no funciona, podemos hacer un poco el bruto y lanzar el comando strings de Linux. Podemos lanzar un comando strings o de Windows si nos hemos bajado la herramienta de la web de Microsoft. Con ese comando string nosotros sacamos todas las cadenas y con esas cadenas podemos intentar ver algo, ¿vale? Muy raro que se vea algo, pero alguna vez podría funcionar, ¿vale? Luego con todas esas cadenas que hemos sacado con strings hacemos breps para ir filtrando lo que queremos sacar y podríamos sacar alguna cosa, ¿vale? Pero ahí ya es un complejo duro, ¿vale? Es un paso bastante duro, ¿vale? Ahora pasamos a la siguiente slide. A ver si se ve. ¿Sí? ¿No tenéis calor? Sí, aquí hace un poco de calor. De hecho, me han dicho que iban a bajar el volumen del aire. Vale, vamos a la parte ahora mismo de demostración. Me he traído aquí un zip que os lo deberían de haber pasado a todos. En este zip lo que tenemos es la información de Bambi Rastro, ¿vale? Todo lo que él nos ha sacado del triaje. ¿Qué vamos a tener aquí? Pues sobre todo vamos a tener la información que se ha copiado de disco, es decir, la información de registro, la información de tareas programadas. Muchas de las cosas que hace simplemente lanza un comando y lo mete en un archivo, que no hace cosas realmente complicadas, ¿vale? Y con toda esta información, ¿nosotros qué vamos a poder hacer? Vamos a poder analizar. Por ejemplo, si nos vamos a la parte de Basic Info, él nos da una serie de información. Fijaros que el fichero es súper pequeñito, prácticamente no tienen nada, como el de abajo, el posible único de Files and Directories, y archivos como el Full File Listing, donde nos saca toda la información de todos los archivos que hay, y es un archivo bastante grande, ¿vale? Algunos archivos que yo suelo utilizar mucho en los hashes, ¿vale? Cogemos los hashes y automáticamente nos hacemos un pequeño script, una herramienta que nos coja los hashes y nos los suba a Linux Total, a IBM o a cualquier otra herramienta de análisis de hashes, ¿vale? Es una forma rápida
de poder saber si hay algo que ya es malo conocido en el equipo, ¿vale? Otras herramientas que nos pueden venir muy bien, los drivers arrancados por WMI. ¿Cuál es el problema? Fijaros, este archivo es enorme. Si no sabes un poquito lo que vas buscando, ¿vale? Lo que puede ser raro es bastante complejo. Entonces, al igual que pasa con el thread hunting, en la parte de decir, hay cosas que se ven muy fácil, ¿vale? Como la persistencia, que lo vamos a ver ahora mismo, y cosas que son un poco más difíciles como esto, ¿vale? Cuando yo las cosas fáciles no consigo detectarlas, es cuando me voy a la parte difícil, ¿vale? Ya es cuando entraría aquí. Otro método en el que entraría aquí, si yo encuentro algo fácil y me dice la persistencia es una tarea programada que luego se ve aquí, ¿vale? Eso sería, por ejemplo, otro sitio por el que yo me iría aquí. Es decir, no me iría directamente, no siempre voy y busco en cada archivo todo. Voy mirando primero lo fácil y a partir de ahí ya me voy yendo al resto de cosas. Porque hay muchas cosas que nos pueden sacar y luego realmente no nos hacen falta. Más cosas que nos pueden servir. Los running process, en este caso, él también lo hace, ¿vale? La herramienta de triaje también lo hace. Esto es un Windows 10 que está ahora mismo por defecto. Es decir, según lo instaláis, se llama víctima 1 para unas pruebas que estaba haciendo, pero todavía no es malicioso. Yo luego le he metido algo malicioso, ¿vale? Para que veamos un poco el ejemplo. Pero realmente este Windows 10 no es malicioso. Es decir, los procesos que veis aquí es el proceso normal que tenéis en cualquier Windows 10 que vosotros os podáis instalar o el que tengáis en vuestro trabajo, en la universidad o donde sea, ¿vale? Entonces aquí vemos una serie de programas normales que puntos no son maliciosos, como por ejemplo este, WMI, PRVSE, pero por ejemplo, Emotet utilizaba esto para lanzar sus procesos maliciosos. Lo que hacía era una macro de Visual Basic, llamaba WMI PRVSE, que luego a su vez llamaba PowerShell con una cadena. Una cadena muy larga en hexadecimal. Esa cadena muy larga lo que hacía PowerShell era la decodificaba, se conectaba a una web, se bajaba la muestra y la ejecutaba. Y luego a partir de ahí, esa muestra ya era un tripo, ese tripo ya probaba credenciales, se movía lateralmente y hacía otra serie de cosas. Entonces, ¿el proceso es malo? Por defecto no, ¿vale? Pero en esa parte de thread hunting, cuando se hablaba antes de proceso y la cadena que va detrás, los parámetros, es donde nosotros vamos a encontrar realmente si es malo. Y eso lo podemos encontrar tanto a nivel de forense, muchas veces en la RAM, como a nivel de thread hunting, ¿vale? Otra información importante, muchas veces, para saber si nuestra teoría de forense es cierta, necesitamos ver lo que está instalado en el equipo o los parches que tiene el equipo, ¿vale? Porque si yo creo que me pueden estar atacando con una cierta vulnerabilidad, me voy al equipo y veo que está parcheado, ya se acabó, ¿vale? Ya no tengo que seguir buscando porque está parcheado. Cuando me intenten atacar por ahí, lo que va a hacer Windows es decirles está parcheado y te niego la conexión, ¿vale? Más información que nos puede venir bien, pues el PSINF, por ejemplo, ¿vale? Donde nos dice que el equipo víctima, ¿qué máquina es? Esto parece una tontería, pero es importante cuando yo quiero luego buscar el perfil de volatility, ¿vale? Si no sé qué máquina tengo, puedo tirarme media hora buscando el perfil diciendo, a ver esta versión de Windows si me funciona, no, esto tampoco, a ver esta versión de Windows si me funciona, ¿vale? Y esto es una chorrada, pero con esta chorrada he visto compañeros que han perdido a lo mejor 40, 50 minutos, ¿vale? Entonces esta información puede ser realmente importante. Otra información muy importante, los usuarios. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un movimiento lateral, va a estar logado el usuario, en este caso sería ese de ahí arriba, víctima 1, pero si tuviera un movimiento lateral, lo que yo tendría debajo sería otro usuario, que a lo mejor se podría llamar víctima 1, que sería el dominio, no sé, víctima 2, y el tipo sería de red, ¿vale? Esto podría ser un movimiento lateral. Un usuario de otra máquina se conecta a mi máquina, a un recurso compartido. Normalmente Windows tiene 3 por defecto, entonces es fácil conectarse a un recurso compartido. Se conecta a ese recurso compartido, me deja un malware y luego remotamente lo llama para que se ejecute en la segunda máquina. Automáticamente la segunda máquina ya se ejecuta. Un método súper fácil, de los más antiguos que hay y funciona perfecto, ¿vale? Entonces, es interesante nosotros saber quién está logado en una máquina y el tipo de login, ¿vale? Tenemos el tipo local, el tipo de red, luego el tipo de servicio normalmente, que es cuando una aplicación se intenta logar, ¿vale? Entonces, hay varios tipos. A nosotros, sobre todo, los que nos interesan son los locales y los de red. Bueno, el PSFile también nos puede interesar a veces si se ha abierto algún archivo remoto, ¿vale? Esto va un poco en el remoto, ¿vale? Si se ha abierto algún archivo en remoto, si nos han abierto algún archivo a nosotros en remoto, ¿vale? Más cosas. La información que nos ha copiado, aquí tenemos infinitas cosas. Muchas veces
vemos que hay conexiones a Internet, creemos que son maliciosas y no sabemos si son o no maliciosas. ¿Cuál es el método más fácil? Nos vamos al equipo, cogemos los historiales de navegación, ¿vale? En este caso, prácticamente es que con este equipo no había navegado, pero nos coge el de Chrome, nos coge el de Firefox, nos coge el de Internet Explorer. Nosotros lo podemos revisar de arriba abajo. Si vemos una URL sospechosa, por ejemplo en el SI, en el Firefox, en el proxy, lo que sea, y no la vemos en el historial, puede ser que no la es últimamente por un navegador entrando. Puede ser que haya habido un conocer, o otro tipo de aplicación que haya hecho esa conexión por debajo. Esto puede ser una pista importante. ¿Qué más información importante? Un poco lo que hablábamos antes de los logs, ¿vale? Esto es un Windows 10. Windows 10, lo bueno que tiene, ahora que he sacado Windows 7, es que tiene infinitos logs. En Windows 7 teníamos 6 o 7 archivos, más o menos, ¿vale? De memoria. Aquí tenemos 50.000. Algunos vienen por defecto activados, otros no vienen activados y los tenemos que activar nosotros, ¿vale? Los que más nos interesa, ¿cuáles son? Si tuviéramos un sysmon, en este caso la máquina lo tiene, el de sysmon, y después nos interesa el de security y el de application. ¿Por qué? Porque en esos normalmente nosotros vamos a ver los procesos que se han creado y las conexiones de red. Los eventos de conexiones de red y los eventos de archivos creados. Otros que son muy interesantes, si están activados, aunque en la mayoría de los sitios lamentablemente no, los de SMB Client, para ver el movimiento lateral, ¿vale? Si nos conecta, si nos conectamos a otros, los de PowerShell, sobre todo el de PowerShell Operational, que debe de estar por aquí. Nos interesa también el de WMI, por si con WMI están intentando hacer movimiento lateral, ejecución o persistencia, que ahora os enseño cómo puede ser. Y el de Bit, ¿vale? El de Bit Client, porque a veces Bit Client se utiliza para descargarte, los meten en una tarea programa y le dicen, llama a bisadmin.exe con esta URL detrás. Y esa URL detrás a veces se conecta como en el control y se baja mucho. Entonces, a veces estos eventos más o menos son los que más nos podrían interesar en un proceso forense. ¿Qué os recomiendo yo? Iros a un CTF, donde os dé un triaje, y practicar todo eso que estáis viendo, ¿vale? Entonces, cogéis los logs, empezáis un poco a investigar, intentáis ver. Los métodos de persistencia habituales en Windows es lo primero que yo miro cuando me voy siempre a un triaje. Estos son los servicios que cargan con el inicio del equipo. Las tareas programadas, sean al inicio o simplemente estén programadas para ejecutarse a lo mejor una hora después de que el equipo arranque, y los eventos de consumo de WMI. ¿Qué es un evento de consumo de WMI? Es como una tarea programada. Simplemente que en vez de llamarla el exe, tareas programadas, que es sthtask.exe, lo llama WMI, ¿vale? WMIC.exe o WMIPRVS.exe. ¿vale? Esto es un tipo de persistencia que hace lo mismo que una tarea programada, sea tarea programada. Además se llama persistencia fileless. ¿Por qué se llama persistencia fileless? Porque a diferencia de una tarea programada que tiene que llamar a algo que está escrito en el disco, o un servicio que también llama a algo que está escrito en el disco, fileless significa que no está escrito en el disco, ¿vale? Esos eventos de consumo de WMI, la información que ejecuta, que normalmente es el código en binario del bicho, está guardada en la base de datos de WMI. Y como es una base de datos, es un archivo muy grande y no se considera un archivo, ¿vale? Porque es demasiado grande y entonces ahí los antivirus no tocan. No es un exe, no es un script, no es algo concreto, algo fino, algo que yo pueda analizar. De forma automática con una herramienta, de forma manual, haciendo un proceso. Entonces, lo que yo debería hacer para detectarlo sería hacer una query a la base de datos de WMI y decirle, extráeme esta información que yo he visto en este evento de consumo. Con esa información, yo cojo todo ese chorro, lo guardo en un TXT, le digo, guárdamelo como un exe, por ejemplo, lo subo a Virus Total y Virus Total me lo analiza y me dice, ah, sí, pues mira, esto es una shell de MTPRT. Pues para una shell de MTPRT que es indetectable para los antivirus. Y normalmente para los EDRs también. Los más modernos a veces ya empiezan a pillar algunas cositas, ¿vale? Pero muchas veces no lo detectan. En otros casos, la MFT también es muy importante. ¿Por qué? Porque nos dice los archivos que se han creado, cuándo, los que se han borrado, los que se han movido, ¿vale? Entonces, si alguien me va creando archivos en remoto o no, si yo ya tengo cierta información, como por ejemplo el nombre del fichero, puedo irme a la MFT y con la MFT lo que genero es un timeline, ¿vale? Es lo que va pasando y a qué hora va pasando. De tal manera que yo sé lo que va pasando primero, lo que va pasando. Luego tenemos el prefetch. El prefetch es la lista de archivos, la lista de programas que se han ejecutado en Windows, los últimos. Pero esto tiene un problema. El prefetch solo funciona si el disco es, si no es de estado sólido, si no es SSD. Si es SSD, como son tan rápidos, ya Windows no guarda los archivos de prefetch. Los archivos de prefetch lo que guarda es una copia de los exe, ¿vale? Una copia un poquito a modo de caché y fijaros lo que me está guardando. Me está guardando CMD, me está guardando DLL, las cosas que él ha ejecutado
de forma común, ¿vale? Estos archivos ya directamente los podéis subir a cualquier herramienta y que os busque información, ¿vale? Luego tenemos información del registro. En este caso tenemos, él lo saca por partes, yo lo he sacado entero, y luego, aparte de sacarlo entero, os he metido una copia, ¿vale? Yo os he metido una copia directamente extraída del registro, de exportar, y ya está, ¿vale? En más cosas. Ahora mismo estoy en la parte de la iResponse Copy Files. Os voy a enseñar un ejemplo de otro tipo de persistencia files, ¿vale? Antes de avanzar. A ver si lo encuentro, debería estar por aquí. El otro tipo de persistencia que hay es la persistencia de registro. La persistencia de registro, como el registro es un archivo muy grande, igual que la base de datos de WMI, ¿vale? Ahora mismo estoy abriendo el archivo registro1.png, ¿vale? Para que los que estáis en remoto, si no podéis ver la presentación, que podéis ver el archivo. Esto es directamente una captura de pantalla, la hice yo. Lo que hice fue directamente coger un Meterpreter, una shell de Meterpreter, de Metasploit, y la metí directamente a fuego en el registro, ¿vale? Para que vierais que esto se puede hacer relativamente fácil. ¿Cómo se hace esto? Yo cojo un binario de Windows, estos se llaman LOLBIN normalmente en el mundillo de threat hunting, que son binarios que se pueden ejecutar por Linux, ¿vale? Entonces hay un montón. Hay un proyecto que se llama LOLBAS, donde podéis encontrar esto, ¿vale? Ese binario lo que va a hacer es llamar a un trozo de código que se ve aquí muy largo, y ese trozo de código tan largo lo que va a hacer es ejecutarse y cargarse en memoria, ¿vale? Con proceso padre mshta.exe. En este caso era un poco más complejo todavía. ¿Por qué? Porque yo no metí todo el código detrás. Yo lo que metí detrás de ese loader de malware, ¿vale? Que lo puse así para que fuera bonito, para que se viera bien, es una ruta a otra parte del registro, ¿vale? Que lo vamos a ver ahora mismo en la PNG2, ¿vale? En registro2.png. Fijaros, la ruta de arriba, GK current user, software, clases, un nombre muy largo, ¿vale? Que era copia de uno que ya existía, metiéndole unas cuantas letras detrás. A ver qué encuentra eso. Si no tienes una pista, como tengo yo, de la imagen 1, si volvéis a la imagen 1 y os fijáis, esta ruta es donde se guardan las claves del equipo. Es decir, todo lo que arranca con el equipo y está guardado en el registro, arranca de esa ruta, ¿vale? Del root o de la que acaba en root 11, ¿vale? Todo junto, root once. Tanto en equipo GK current user como GK local machine, ¿vale? Current user es lo que carga con el usuario que está en ese momento y local machine es lo que carga, porque carga la máquina, sea el usuario que sea. Si instaláis un programa y le decís el check de todos los usuarios, lo que os hace es que os guarde una entrada en el local machine, en el run del local machine de esto se carga. Entonces yo lo que he hecho ha sido meter el malware y luego decirle, vete a esta clave de registro, que no me encuentra en mi vídeo. A no ser que tenga ya una pista, que se vaya al run, vea que ahí hay una ruta muy rara con un proceso de Windows que normalmente no está ahí, llamando a otra parte del registro, y en esa otra parte del registro, fijaos lo que tengo, eso es puro hebreo, eso no lo pilla nada, ¿vale? Entonces, con estas dos capturas podéis ver un método de persistencia que es antivirus y demás. ¿Esto funciona? Siempre. El problema de esto es que es fácil de ver, ¿vale? Esto es, te vas al run, ves si están las típicas y si están y apuntan a otro sitio, ya es fácil, eso va a ser malo. Luego ya lo otro es coger todo ese buff igual y el código que hay, lo meto en un archivo, lo subo a bit total a ver cuándo me lo detecta. Yo hice una prueba y me lo detectaba uno de 50, uno de 60. Y además era muy curioso porque los antivirus que me detectaban este tipo de shell, que no están enfuscadas ni nada, es copiada y pegada, lo más básico que hay. Esto debería detectarlo todo el mundo. Eran antivirus muy raros. No era un Symantec, no era un 32, no era un Kaspersky, ¿vale? No era un antivirus que yo pueda decir de los que me gasto, no sé, 60 euros, lo tengo. No, eran antivirus muy raros. Me parece que una de las muestras solo me lo pillaba chino, lo hice 2 veces y con cada una de las muestras me lo cogía un antivirus distinto. De hecho, os he pegado también dentro de víctima 1, hay un archivo que se llama Meterpreter resultado, ¿vale? Si lo abrís, tenéis los dos enlaces a virus total con la detección. No sé si tengo internet, voy a arriesgarme a abrirlo. A ver. No sé si estáis viendo lo que he puesto abajo. Esto se llama directamente un one-liner, ¿vale? Es cuando yo pongo en el ejecutar el nombre de un proceso y detrás una cadena. La cadena la pasa como parámetro, ¿vale? Yo he puesto un Internet Explorer y la cadena como parámetro es la URL, ¿vale? Esto lo utiliza casi siempre en malware, por eso los threat hunters muchas veces le podemos pillar, ¿vale? Aceptar. Fijaros que si cogéis la cadena, para los que estéis en remoto y la colgáis, el primero arriba Baidu es el Google chino, ¿vale? Que ahora también se ha metido a hacer antivirus. Baidu lo detecta como Windows 32 Backdoor Agent.
dentro ya no es normal, ¿vale? Pero fijaros el resto de motores, no lo veis. La SIEL más básica que hay que meter, eso no es nada complicado. Esta SIEL tiene más años que Matusalén, ¿vale? Esta SIEL lleva, desde que yo empecé en informática, hace ya bastantes años, y prácticamente ha cambiado más bien poquito, ¿vale? No la pilla nadie. Entonces, es muy curioso que todavía este tipo de cosas funcionen tan bien, ¿vale? Si no fuera porque es fácil de ver, yendo a las claves de inicio, y WMI es más complicado, porque nadie sabía de su existencia hasta que un grupo lo utilizó. Dijo, meto aquí mi código, y hasta que, claro, hubo un incidente, una compañía antivirus se metió, estuvieron buscando, ¿vale? Estuvieron viéndolo y ya lo cogieron. Vale, vuelvo a la parte de la iResponse Data, me voy a la Network Info. Aquí tenemos otra serie de información importante. La más importante para mí es el archivo que se llama NetBIOS Sessions, ¿vale? En este caso no hay nada dentro, pero este archivo es muy importante, ¿por qué? Porque las sesiones de NetBIOS me permiten conectar con otros equipos. Tanto carpetas compartidas como a través del protocolo RPC, que es uno de los protocolos que más se utiliza en Windows, poder hacer consultas al registro. No solo consultas, sino poder escribir en remoto. Yo esto lo vi haciéndolo a un atacante, a un hacker ético, que estaba haciendo una auditoría. Le pillé en mi proceso de threat hunting, entonces le puse un sniffer y le vi cómo se conectaba al equipo de un administrador de dominio y empezaba a leer las claves que yo os he enseñado del inicio. Y después cogió y escribió, lo llamó prueba, y detrás de prueba escribió un login de Windows, ¿vale? Escribió CMD, espacio Juamayo. Entonces, cada vez que se iniciara el equipo, iba a saltar un CMD que iba a poner Juamayo, se cerraba correo. Simplemente para que funcionaba y le funcionó bien, ¿vale? Entonces, es otro método también de movimiento lateral. Estos 4 archivos nos pueden interesar todos, ¿vale? Según el contexto. El TCP/View es uno de mis favoritos. ¿Por qué? Porque fijaros, me dice nombre del proceso, PID y la conexión remota. Esto ya no solo me dice si se están conectando a Internet. Si yo ya he pillado una IP o he pillado un dominio por ahí, esto me lo mapea con el proceso. Esto ya es el 90%. Porque si yo encuentro una IP maliciosa, o si encuentro un dominio malicioso, lo siguiente que quiero saber es quién lo ha hecho, ¿vale? Si yo ya veo que es un proceso de eso, que no es un proceso de navegador, que es, por ejemplo, un SVC host, como veo ahí que hay uno que se conecta a Kamai, Dios, qué miedo. Si veo que hay algo raro ahí, yo ya cojo, hago un volcado de RAM y me voy a buscar ese proceso, ¿vale? Me busco el PID, ¿vale? Y me parece que es procdam, en vez de pslist, como os he enseñado antes, con procdam podéis volcar el proceso. Entonces yo ya me vuelco ese proceso y busco, ¿por qué este proceso está intentando acceder a esa IP maliciosa, ese dominio malicioso? Eso que yo ya tengo categorizado como malo. Y a partir de ahí, bueno, la parte de reverse, en el análisis dinámico, ¿vale? Podríamos llegar a sacar qué tipo de amenaza es. Vale, en esta parte, la parte de red, me gusta más IR triaje, ¿vale? La parte que tiene muy bien esta herramienta, Bambi Raptor, es que tiene una carpetita solo para todo lo que os he dicho antes de persistencia, ¿vale? Como os he dicho, lo primero que yo busco aquí siempre es la persistencia. La persistencia básicamente es esto. Un método que no os he dicho y que también existe de persistencia son las DLL. Las DLL son retorcidas. ¿Por qué? Porque una DLL la carga un archivo y no te enteras. Entonces lo que hace es infectar el archivo para cargar la DLL. Autoruns además nos dice todo lo que tiene el equipo en la parte arranque, ¿vale? Es una herramienta de Windows que os recomiendo probar porque es súper potente. Y bueno, para finalizar un poquito la parte de usuario, ¿vale? Todos los que se han logado en el equipo, tanto con WMI, también te puedes logar en otras máquinas, es una maravilla tanto para hacer el bien como para hacer el mal, ¿vale? Se inventó para administración, pero también es una maravilla, igual que PowerShell, para hacer el mal. Y luego el juego MAI, para que sepamos no solo en qué equipo estamos, sino el usuario que estaba corriendo con esa herramienta, ¿vale? Este proceso. Que luego para hacer los informes, créanme que si tienes 50 triajes o 500, pues esto es importante. Vale, por aquí ya acabaríamos la parte del triaje y si tenéis alguna pregunta más, tanto los que estáis en remoto como los que estáis aquí. Las amenazas se suelen detectar cuando están intentando acceder a cualquier cosa o cuando ya han accedido y se intentan frenar. Es una buena pregunta. Depende de la amenaza y sobre todo depende de la madurez de la organización. Si una organización tiene un proceso de threat hunting, procesos de threat monitoring, que eso ya lo tienen casi todas las grandes, y además tiene también muchas veces forenses, ya hablaríamos de bancos,
tipo de grandes empresas, normalmente se pillan antes. Se pillan cuando están en la fase de me ha llegado algo al Outlook. De hecho, muchas veces la plataforma anti-spam y la plataforma de sandboxing y tal ya no dejan ni que llegue la amenaza. Cuando hablamos de un entorno con menos madurez, que invierte menos dinero a mejores soluciones y tal, que tiene menos experiencia, pues no le ha pasado nada malo, entonces no tiene conciencia de seguridad, se suelen pillar más. También depende del tipo de amenaza. Una amenaza avanzada es casi imposible pillar en la primera fase. Yo tuve el caso de, yo creo que la mayor potra de la historia de los técnicos de seguridad, que es que cogí una PT en la primera fase. De hecho, fijaros que es difícil que cogimos el APT en la fase inicial access porque el usuario dijo, este correo que me ha llegado es muy raro, toma. Entonces nos facilitó el correo, yo cogí el correo, lo vi y dije, esto es rarísimo, el documento, la macro en PowerShell, el funcionamiento, sacamos todas las técnicas, vimos qué grupos las usaban, sacamos un mapa de eso, quién podía ser, lo mandamos a los analistas de malware, hicieron todo el reversing, confirmaron mis hipótesis y al final acabamos deduciendo que podía estar asociado a una APT de un país hostil, pero como la habíamos pillado en la primera fase, no había hecho nada más, no teníamos toda la evidencia. Entonces lo dijimos, esto creemos que es esto, pero ni siquiera estamos seguros de lo pronto que lo hemos pillado. Si lo hemos pillado mucho más tarde, probablemente sí que lo hubiéramos, mira, ha pasado todo esto y esto cuadra perfectamente con estas tácticas, estas técnicas que tenéis que pagar. También depende un poco de cómo configuren las herramientas. Muchas organizaciones es que tienes herramientas que valen muchísimo dinero, que funcionan muy bien, que son muy buenas, y luego te pueden pasar dos cosas. O la gente que no tiene expertise, que no la puede configurar bien, o sí tiene expertise, te hace una serie de recomendaciones, pero tú no las aprovechas, no las pones. ¿Por qué? Porque muchas veces las herramientas pueden decir desde soy muy laxa y voy a parar sobre lo que esté muy seguro de que es malo. Cualquier cosa que no me guste lo paro. Y si no es malo, me da igual. Que no hubiera hecho. Entonces, cuanto más agresivo te pones, más difícil es que tu jefe te diga, vale, voy a desplegar esta política tan agresiva a una empresa de 5.000, 10.000 trabajadores. Porque si tú tienes que dar una serie de servicios, por ejemplo, si eres Netflix, si tienes que dar películas bajo demanda, meter un IPS en medio con muchas reglas, cuidado. Si eres un banco y tienes que dar servicio de cajero, ojo, ¿vale? Ojo con hacer algo que pueda bloquear que esos cajeros estén dando dinero con una pérdida monetaria a lo mejor de millones. Entonces, es difícil, pero bueno, muchas veces lo que no hacen las herramientas para no te pare, esa evidencia adicional. Y yo he visto de todo. O sea, la misma amenaza, el mismo Emotet con Tilbog, con Ryu, yo he visto detectarlo desde la primera fase, en algunos casos, hasta lo que os he comentado, hasta fuego, ya pasamos de eso. Pero, por ejemplo, si están intentando, yo qué sé, averiguar una contraseña o algo, como llega una notificación de que están intentando conocer. Según tu configuración. Si tú tienes que los eventos de Windows de todas las máquinas vayan contra el SIEM y en el SIEM dice cada hora me revisa si ha pasado esto y esto, que es eso que está diciendo, esa escalación de privilegios, ese intento de robar contraseña, lo vas a detectar. Si eso en vez de cada hora pasa cada día, probablemente ya hayas traído contraseñas, las haya enviado fuera y después ya siga probando, moviéndose por la red. Depende mucho de la organización. Hay organizaciones que van muy bien, que van muy rápido, y hay organizaciones que se enteran a lo mejor de esos años. Pero años, o sea, años hablamos más de ti. ¿Vale? Entonces depende un poco. De hecho, el normal de la PT creo que son 2 o 3 años. Es decir, hacen un ataque, están 2 o 3 años dentro y te enteras. Pues claro, siempre llega a punta. Normalmente llegas porque, oye, he perdido un contrato de millones, ¿cómo ha podido ser esto? Y ya empiezas a rum. Oye, ¿por qué los chinos tienen un F-35 igualito que el nuestro? Si esto se supone que es tecnología privada norteamericana. Vale, pues entonces dices, me han tenido que robar la plata. Cuando ves que los chinos tienen una copia de tu avión que vale 400.000 millones de dólares, y te ha gastado 400.000 millones en el desarrollo, que es tu arma más mortal, más eficaz, y ves una copia china que se ha hecho por parte de un espía que estaba por allí haciendo sus labores, dices, algo tiene que pasar. Entonces empieza ya el encierro, pero ya años hacia atrás, años y años, porque los chinos no solo te han robado el plano, sino que las han construido. O sea, tiene que tener tiempo para analizarlo, tiempo para analizarlo, tiempo para todo. Pero, pues, depende mucho del caso. Un emote, por ejemplo, se debe pillar el mismo día. Si la empresa pone el mismo este día, si es muy buena, el mismo día. Depende también de lo conocida que sea la muestra. Una PT te va a dar una muestra que solo la tienes tú. Un emote lo va a tener mucho. La más gente lo tenga, más rápido.
Los fabricantes antivirus, cuando Cry lo pillaban en 8 horas. No está mal. Lo que tardes tú en desplegar ese archivo de virus. Pero 8 horas ya tiene una cura. Está muy bien. Y WannaCry hizo mucho daño. Hay por ahí bastantes casos y depende mucho. Depende mucho. No hay una respuesta, ni siquiera te podría decir, pues en las pequeñas se pilla más rápido, en las grandes más lento. Depende del entorno. No hay dos entornos iguales y muchos ni siquiera son parecidos. Incluso mismo tipología de empresa, el mismo sector, completamente distinto. Como el aire y la nieve. ¿Más preguntas? Vamos a ver si por aquí tenemos alguna. Vale, por aquí tampoco tenemos ninguna, pues yo por mi parte ya he acabado. Espero que os haya gustado. Para los que habéis tenido problemas con el vídeo, tenéis la presentación y además se colgará el vídeo en la web, en la biblioteca de alumnos. Espero que si no lo habéis podido ver bien ahora, lo podáis ver, lo podáis revisar luego. De todas maneras, mi objetivo también era dejaros un poco toda esta información condensada, ¿vale? Tanto la parte de Mitre para que le podáis echar un vistazo, si lo ponéis en Google, Mitre Attack Framework, y buscáis el Enterprise. Además, luego está separado, tenéis Windows para Linux, para Mac, tenéis también la parte de Cloud, ahora han metido también la parte de OT, ¿vale? Para todos los entornos industriales. Tenéis las herramientas para que podáis jugar con ellas, tenéis también el triaje. El triaje ya lo que os he dicho, lo he dado limpio y luego lo que he hecho ha sido insertar en esa copia full que os he dado luego el malware, e incluso ya para darnos más trillado, me he bajado ese malware, lo meto en un archivo, lo sube a VirusTotal y podéis ver un poco el resultado, ¿vale? Espero que con esto os haya quedado un poco todo el ciclo de lo que es la gestión de incidentes en seguridad y marrones, pero esta es la clave, ¿vale? Esto es lo básico.